¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy ya pasando la semana de José Antonio, porque entre cursos, diplomados, charlas, fiscal en serio, yo ya estoy ya vendido con Cadefi. Pero bueno, esto es realmente bueno, está interesante el estar en contacto contigo, con nuestra gran audiencia, nuestra gran familia. Y hoy, bueno, vamos a hablar en tu programa Fiscal en Serio de un tema a lo mejor trivial, pero con sus peculiaridades interesantes. Y a propósito de que estamos mañana por concluir el máster en impuestos, yo creo que cualquier tema que hablemos en materia fiscal, de ICR, de IVA, de IEPS, en fin, tiene sus aristas importantes. Y hoy mencionaba el máster en impuestos porque un tema obligado era ver el tema de deducción de inversiones. Y desde luego, pues lo vamos a agotar desde el punto de vista contable, vamos a ver lo que dicen las normas de información financiera y desde luego lo que precisan la parte fiscal. Sin olvidar que tenemos que dividir que hay inversiones que son totalmente deducibles y hay inversiones que son parcialmente deducibles. Y nada más para citar una pequeña referencia, no hay que perder de vista de que uno de los requisitos de la deducción es que debe de estar debidamente registrado en contabilidad. Entonces ahí dejo un poquito el tema. Regresando, porque empecé muy fuerte, muy de bote pronto, pues debo de darles la bienvenida, debo decirles que estamos transmitiendo en vivo aquí en las instalaciones de Cadefi con dos personas que ahorita van a conocer, grandes amigos, excelentes contadores, en donde realmente va a ser su primera incursión en estos eventos, al igual que en su momento estuvo Juan Carlos, que le mando un saludo, mi querido amigo Octavio, el Besucón, que ya lo reconoció, es Besucón el señor, también le mando un saludo, mi querido amigo Lalo, que probablemente nos esté sintonizando, Eduardo Núñez Bautista, también le mando un saludo. Y bueno, lo menciono porque en su momento también incursionaron, se han ganado su lugar y espero que hoy mis invitados, los panelistas, hagan lo propio, que tienen todo para superar al profesor, porque también fueron mis alumnos, y desde luego, pues bueno, disfrutar el evento, que realmente ustedes tengan a bien mandarnos sus preguntas, porque insisto, aunque pareciera el tema muy sencillo, creo que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Y bueno, sin mayor preámbulo, me presento para los que no tenemos el gusto de conocerlos. Mi nombre es José Antonio González Castro, hoy titular en este día de este programa Fiscal en Serio, en donde tengo la oportunidad de haber estudiado la carrera de contador público, la maestría en Derecho Fiscal, la especialidad en contribuciones, y bueno, pues ya muchos ayeres, muchos años, ahorita platicando con mi invitado. ¿Cuántos años llevas en Cadefi? Yo creo que más de muchos. Entonces, para que no saquen mi edad. Y bueno, pues es un honor, de verdad que es un honor, es un privilegio el tenerlo hoy a cuadro, una persona que siempre está muy atento en nuestras charlas, en nuestros cursos, que de manera cordial siempre le mandamos saludos, abrazos, a mi querido amigo, contador público, Federico Reyes. Federico, muchas gracias por aceptar la invitación. Profe, pues buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y pues quién nos dijera que después de muchos años ahora estoy frente a ti y ahora vamos a conversar un tema interesante. Claro. Y pues ver todos sus asegúnes, ¿no? Igual con el invitado que tienes aquí con nosotros, pues vamos a platicar en esta hora, ¿no? Pues muy bien, el honor. Yo creo que, perdón. Ajá. Por ti, yo creo que tú eres el responsable de que me gusten los impuestos. ¿En serio? Y que haya seguido esa corriente del conocimiento. O sea, que te eché a perder. Pues casi, ¿no? Pero dicen que echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Bueno, es, pues yo creo que, gracias Fede, y de verdad que el honor es mío, porque realmente yo he visto, al igual que se los he dicho a mis pupilos, a mis chavos, como aquí les dicen, a Juan Carlos, a Octavio, al buen Lalo, he visto su crecimiento, le he apostado a ellos y realmente ha sacado la casta. Tú no eres la excepción, desde luego. Yo también tuve la oportunidad y me recuerdo muy gratamente tu época escolar que estuvimos conviviendo. Hoy por hoy que estés, como tú dices, frente a mí, que es un honor, es un orgullo, porque realmente pues estamos viendo ya la vivencia del día con día en el tema fiscal, en el tema contable, y creo que haces las cosas y las haces muy bien. Por lo tanto, de nueva cuenta te doy la bienvenida y espero que disfrutemos el evento, Fede. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y bueno, y mi segundo
segundo invitado, no menos importante también, que está trabajando a la par con un servidor, con algunos clientes, con algunas citas, en su momento con algunos temas en la firma. Bueno, mi querido amigo José Campos, también empresario, contador público, padre de familia, y bueno, qué decirles, ¿no? Es un honor para mí también convivir en este día con él y realmente, como les he dicho, disfrutar el evento. Pepe, tanto gusto, bienvenido. Profe, pues muchísimas gracias por la invitación y como bien dice, vamos a disfrutar del evento y que no sea el único. Claro, esperemos que no. Vamos a hacer, yo creo que muchos eventos, muchos cursos, y la idea es que realmente pues vayamos compartiendo los conocimientos que tengamos nosotros, siempre con el ánimo de favorecer, de apoyar a los clientes, a los contribuyentes, exacto, a las personas, que yo siempre he estado convencido, y creo que estos años no es la excepción, donde realmente la autoridad, y cito nada más una remembranza que en su momento me platicaron, de que la autoridad ha abusado en ciertos escenarios del cobro coactivo de los impuestos. Correcto. Y como anécdota, mis amigos, alguna reflexión a propósito, que llegamos a un estado con un gobernador estatal local y nos platicaba, oye, se cayó la recaudación, y alguien muy sagaz, vean lo que le sugirió, y fue real en su momento, alguien muy sagaz le dice, pues saca un comunicado de prensa y vas a decir a cuadro, obviamente a la opinión, vas a decir que ya tienes identificado a 10 contribuyentes que no han pagado las contribuciones, y entonces saca el comunicado y es clásico, de esos 10, toda la audiencia se preguntaba, y yo estaré en ese top 10 de los 10, ¿seré yo? Y parece mentira, y creo que es una de la magia que hoy está haciendo la autoridad. Y a propósito, y lo decía hoy en un evento que tuve el honor de dirigirme a ustedes, del tema de dividendos, de la CUCA, de CUFIN, que realmente hoy la autoridad sigue vigente en la parte de lo que es el plan de recaudación, el plan maestro, que ha instaurado desde el 2021, en donde en ese plan maestro la parte, digamos, emblemática es que está buscando las irregularidades que cometan los contribuyentes, y en base a eso, pues el cobro de impuestos, ¿de acuerdo? Y entonces también decía, y ya le damos la palabra a nuestros invitados, donde decía que también de que hoy debemos de tener mucho cuidado, porque el día 8 de septiembre ya está por darse a conocer el paquete económico que va a estar vigente para el año 2023. Y le decía un poquito de manera jocosa, ¿de acuerdo? Que no terminamos 2022 y ya debemos de estar pensando en 2023. Es curioso, donde realmente los tiempos nos están rebasando, hay mucha información que estudiar, estamos en un proceso muchos de aprendizaje, porque realmente muchas cosas son novedosas. Un ejemplo claro es la carta aporte, que entramos en el fenómeno de prueba y error, que así lo estamos haciendo, y muchos temas, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresando al tema que hoy nos ocupa, vamos a hablar, estamos transmitiendo en vivo este día, martes 16 de agosto, donde nada más, antes de empezar y agarrar vuelo, no se pierdan el evento que estamos preparando como CADEFI para ustedes, evento presencial, sesión de preguntas y respuestas, donde va a haber 9 panelistas de muy buen nivel, ¿de acuerdo? Donde van a aclarar todas y cada una de sus preguntas de temas fiscales, de temas contables, de temas financieros, de temas de CFDI, de temas de defensa fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de asistir, pero bueno, en su momento estaré con ustedes, pero no se lo pierdan, que va a ser un evento en el Hotel Sevilla Palace en punto de las 9 de la mañana. Pero bueno, regresando con Federico y con Pepe, y de verdad que agradeciendo su presencia el día de hoy acá. Profe. Entonces le vamos a dar después la patadita de buena suerte, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de deducción de inversiones, ¿de acuerdo? Atendiendo el artículo 25 de renta, pues es una deducción autorizada, ¿estamos de acuerdo? Correcto. ¿Cómo les gustaría empezar? Abordarlo desde el punto de vista fiscal 100%, o dar una remembranza de lo que su experiencia les ha dado, de lo que la practice les ha enseñado, de la parte contable. Y digo esto porque precisamente que ya vamos para 2 años del programa de charla fiscal entre amigos, que tuvieron el gusto de acompañarnos muchos de ustedes. Decía en un comentario a propósito de la convivencia, decía un experto en materia contable, de el 100% de contribuyentes que yo reviso, el 80% como tal no está cumpliendo en materia contable.
Y eso me llama la atención. Y para abrir boca, mis estimados panelistas, les he de decir que hoy lo vi en mi curso, en donde cito una tesis aislada que viene por ahí de agosto del 2011, que las normas de información financiera, escuchen esto amigos, las normas de información financiera las va a tomar la autoridad como un elemento y en su caso para liquidar o fiscalizar a los contribuyentes. Y esto me llama someramente la atención, porque alrededor de la norma de información financiera pues está la contabilidad, está la balanza, están los estados financieros, surge la contabilidad electrónica, que hoy es una obligación que está vigente. Exacto. Y no hay que olvidar, hicieron este primer comentario porque ya me parezco Octavio, que agarro el micrófono y no lo suelto, ¿de acuerdo? Donde está el artículo 56, fracción primera del código, donde dice la autoridad de que la contabilidad puede ser un elemento que va a tomar como soporte para determinar de manera presuntiva ingresos omisos o valor de los actos o actividades omisos. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿con qué les gustaría empezar? ¿Con la experiencia, con el tema de la balanza, con el tema de las NIP o entrar de lleno a la parte fiscal? Pepe, Federico. Yo quisiera expresar que tendremos que verlo desde la manera contable, porque muchas veces nos hemos olvidado de esa parte. Okay. Como contadores o algunos colegas estamos más preocupados por ver la depreciación fiscal y nos olvidamos de lo contable. Muchas veces no coinciden ni siquiera nuestros registros contables con los fiscales. Claro. En atención a esto tenemos que checar la NIF C6 para ver realmente en atención a esa norma que es propiedad, planta y equipo, cómo podemos catalogar cada uno de nuestros activos y verificar que realmente sea un activo para nuestra empresa. Y desde ahí tenemos que ver o tenemos que empezar el registro contable para que de alguna manera podamos proceder o seguir con el registro o con el cálculo fiscal. Al final del día siempre nos llevamos o lo hacemos de manera lineal, cosa que estamos acostumbrados como contadores en materia fiscal, más sin embargo nos olvidamos muchas veces, en este caso de lo que sería la NIF C6, la C8 y muchas veces hasta la C15, ¿no? Entonces en esa parte se me gustaría como que tocarlo de manera contable para posteriormente verlo de manera fiscal. Claro, sin embargo Pepe, nada más ir aterrizando, porque muchos de nuestros amigos, colegas, nuestra audiencia, pues no está muy versada en temas contables y en particular de las NIP, ¿de acuerdo? Yo platicando con algún contador, contadora en su momento, le decía, oye, pues tú que estás muy atento a los cursos, por ejemplo, del maestro Lozano, que tú lo ubicas perfectamente, Federico, de que da cursos de NIP y de no sé qué tanto, pues digo, tú que estás tomando los cursos, los diplomados, pues debes ya estar empapado de qué dice una NIP, qué dice otra, cómo relacionarlas, cómo correlacionarlas, llevarlas a la parte del cargo y del abono y desde luego aterrizarlo en materia fiscal. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy, por ejemplo, dices que debemos de acotar la NIP C6. Exacto. ¿De qué nos habla la NIP C6? Como lo dice, de un concepto que llamamos coloquialmente activo fijo, ¿de acuerdo? Pero yo diría como primera instancia, antes de irme a la NIP C6, yo tengo que remitirme a la NIP A5, ¿de acuerdo? Donde me hace una definición de conceptos básicos que integran los estados financieros. Inclusive yo cuando di un curso, no tiene más de 2 semanas, 3 semanas, de contabilidad para no contadores, yo les decía, si ahí tú quieres saber qué es un activo, ahí viene definido. Si quieres saber qué es un pasivo, ahí viene definido. Si quieres saber qué es un ingreso, costo, gasto y demás, ahí viene definido. Ahora, quiero empezar, Fede, para darte la voz, de que hoy una característica para que sea un activo fijo, como coloquialmente lo conocemos, debe de generar beneficios económicos futuros. ¿Y por qué menciono esto? Porque si ya entramos a la NIP C6, me dice, para que yo identifique los beneficios económicos futuros, ¿de acuerdo? Pues la idea es que ya esté en uso el activo fijo, para que vaya de la mano el beneficio económico futuro y ya a partir de ahí pues se ligue la depreciación, que en materia contable así se llama, y en materia fiscal, para ir cerrando partidas, se llama deducción de inversiones. ¿Queda claro? Porque muchas veces hablamos que la depreciación fiscal, no, espérame, en materia fiscal es deducción de inversiones, en materia contable se llama depreciación. Que por cierto, un error, y creo que podemos empezar, Fede, un error que muchos hacemos es de que en materia contable nos vamos a determinar la depreciación
partiendo de un porcentaje fiscal sobre el monto original de la inversión. Y si acotamos la NIF, en ningún lado está ese método de depreciación para efectos financieros. ¿Cuál sería una primera precisión de tu parte en este orden de ideas? Pues sí, exactamente, que nosotros como contribuyentes o como empresarios, sí, muchas veces desconocemos esa normatividad de cómo deben hacerse las cosas, hablando ahorita de inversiones o de activo fijo. Claro. Nosotros a veces creo que la costumbre, la mala práctica nos ha llevado a cometer errores. Claro. Porque incluso en términos financieros en nuestros estados, a lo mejor ese activo está mal valuado. Claro. No representa la realidad, ¿no? Como dice la misma NIF, no representa el beneficio económico futuro que esté ligado a la actividad de la empresa. Correcto. Que se esté utilizando el mejor método de depreciación en este caso, ¿no? Claro. Como dices, la misma NIF señala varios y dependiendo también a nivel componente, ¿no? Cuando hay adhesiones, cuando hay mejoras, hay reconstrucciones, todo ese tipo de conceptos son importantes y que son necesarios que los contribuyentes y los empresarios y nosotros que somos hombres asesores de negocios lo conozcamos bien y lo podamos aplicar mejor. Claro. Ahora, ¿por qué todo esto? Gracias, Fede. ¿Por qué todo esto es importante, señores? Porque miren, yo haciendo una crítica constructiva a la contabilidad de los contribuyentes, ya llámese persona física, persona moral, etcétera, yo quiero partir de una premisa básica, de que muchos de ustedes, y hablo en plural, de que veo su contabilidad y en particular su balanza y me encuentro, por ejemplo, a título de ejemplo, veo esta mesita de centro y la tienen registrada como un activo fijo. Veo, por ejemplo, estos sillones y lo tienen registrado como un activo fijo. Veo, por ejemplo, sus autos y los veo registrados como un activo fijo. Veo su impresora, ¿de acuerdo? O multifuncional, como se llame, y lo veo registrado como un activo fijo. Y la pregunta que se tienen que hacer ustedes, oye, ¿realmente reúne las características para ser un activo fijo? Y otra vez parafraseando el concepto de activo fijo, son aquellos bienes propiedad de la empresa, ¿de acuerdo? Que se registran, ojo, inclusive datos contables, que se registran dentro del rubro activo no circulante. Porque si ustedes se van a las NIF, mis amigos, en particular la NIF C6, ya no hablamos de una clasificación de activo fijo, simplemente es activo circulante y activo no circulante. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, si realmente tu activo que estás comprando, de acuerdo a los que he mencionado, reúne esa característica de que te genera un activo fijo, regístralo como activo y en consecuencia como inversión, porque va de la mano el activo fijo para efectos contables y en consecuencia inversión. Pero si no es activo fijo, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo lo tienes que registrar? Como un gasto. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja. Que ahí, por ejemplo, muchos contribuyentes dicen, es que de acuerdo al valor yo sé que es gasto o es inversión y lo tasan. Por ejemplo, activos menores a 10,000 pesos es gasto. Bueno, pues al menos ya tiene un acercamiento, ¿estamos de acuerdo? Pero finalmente no es en base al monto, sino al beneficio que te va a generar ese concepto. Y ese beneficio va de la mano con un postulado básico que se llama relación de costos y gastos con ingresos, ¿de acuerdo? Porque obviamente no hay que perder de vista que en materia contable, un activo ya registrado, ¿de acuerdo? Nunca se va a mover hacia arriba, nunca. Pero sí se puede mover hacia abajo, sí, claro. Bajo el concepto de depreciación, que también tenemos que definir lo que es depreciación, o bajo el concepto de deterioro. Ya lo mencionabas tú, Pepe, exacto. La norma C15, deterioro de activos fijos de larga duración. Exacto. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a través de la depreciación, que es la pérdida de valor por el uso o por la utilización del activo, que se va a reflejar en resultados, ¿de acuerdo? Un activo fijo pues va a bajar, o a través del deterioro va a bajar, pero nunca un activo fijo va a crecer. Una vez registrado a su monto original de la inversión, a su valor en libros, pues no puede crecer. Y menciono esto porque también hay una mala estrategia por algunos pseudo asesores que dicen, saca una revaluación del activo, ¿de acuerdo? Un peritaje, un avalúo y dale un valor más grande. No, eso se llama simulación. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante todo este tipo de comentarios, amigos, para que realmente se ubiquen en materia financiera. Inclusive para cerrar el comentario y ver otras aristas. ¿Por qué creen que muchas empresas
muchas empresas al hacer su análisis de la información financiera, me dicen, yo quiero saber cuál es el famoso EBITDA, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué razón? Porque para sacar ese resultado contable, ¿de acuerdo? Quitan, vean nada más un efecto interesante, quitan los intereses, la ganancia en cambios y quitan el efecto de la depreciación. Para que vean cuál es su utilidad real. Y eso es bien importante, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos de nosotros hacemos ese tipo de estudios? Es más, para no abusar del micrófono, porque todo eso es apasionante. Hoy quiero que mis invitados se luzcan. Ahora, también, y hoy lo vi y por eso lo saco a colación. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ustedes elaborando sus estados financieros hacen realidad un concepto en materia contable que es una regla y se llama regla de revelación, las famosas notas? Y menciono esto porque hoy revisando la Ley General de Sociedades Mercantiles, y les doy el fundamento, artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí me dice que se tiene que hacer un informe por parte del comisario. Y ese informe, vean nada más, a título nada más simplemente de reflexión, tiene que citar el objeto de la empresa, a qué se dedica. Tiene que citar las principales políticas en materia contable. Y es donde ustedes se tienen que preguntar, ¿qué políticas llevo? Porque debe haber políticas en activos fijos, debe haber políticas en cuentas por cobrar, políticas en cuentas por pagar, políticas en inventarios. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que también se desprende, debe de involucrar el informe los 4 estados financieros básicos, que en la práctica ni siquiera los hacemos. Pero lo más importante de todo esto es que debe de citarse en ese informe de los administradores, escuchen esto, mis amigos, las políticas que en materia contable debamos de aplicar, y es donde entra precisamente los activos fijos. Exacto. ¿De acuerdo? Que si tu política dice, y vean cómo cambio, vamos a utilizar el método de depreciación de línea recta, válido. Sí. ¿Y por qué menciono esto? Porque ya lo contempla la norma de información financiera. Correcto, como un método de depreciación. Ahora, ¿hay qué elementos están interviniendo? El valor del activo fijo, ¿de acuerdo? El valor de desecho, ¿de acuerdo? Sí. Y la vida útil. Sí, claro. ¿Y cuántos de nosotros hacemos esto? O puedes utilizar un método especial o particular que también está permitido, un tipo de depresión acelerada, por ejemplo. Por producción también. Exacto. Sí. O puedes utilizar un método por actividad, se les hace familiar cuántas unidades produzco, porque también son métodos que podemos aplicar en materia contable. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué comentario les merece? Para efectos, por ejemplo, me quiero meter hoy como abogado del diablo. Vamos a pensar que yo contablemente aplico depreciación contable utilizando el porcentaje, como ya vimos, sobre el monto original de inversión. Si tú fueras hoy la autoridad FEDE y revisaras esto, la pregunta que te harías, ¿estás registrándolo adecuadamente para efectos contables y en su caso procedería a la deducción? ¿Sí o no? Yo digo que no. Ahí es donde entra ese juicio, ¿no?, que nosotros tenemos. Necesitas hacer un estudio de la unidad de negocio, el giro o la actividad a la que te dedicas, para ver si ese activo está utilizando el método adecuado. Claro. Incluso la misma NIF lo refiere así, ¿no? Se tiene que hacer ese estudio para ver si tu inversión o tu activo, tu componente, cumple con esas características que señala la norma de información. Claro. Y poder darle el mejor registro y el mejor método de depreciación. Claro. Ahora, esto que me estás respondiendo, ¿realmente tú lo has visto en la práctica? Porque yo por ejemplo, mi experiencia que yo aconsejo que es un buen número de años, yo siempre he visto de que siempre para efectos financieros aplican el porcentaje fiscal sobre el monto original de la inversión y el contador lo llama depreciación contable. Vamos. Así de sencillo. Sí, pues es que una vez se va por lo fácil, por lo práctico. Te digo, es la costumbre, ¿no? Si ves que es fácil aplicar los porcentajes que vienen en la ley, pues lo aplicas y te la llevas campante. Pero o sea, no esto merece análisis. Exacto. ¿Eso es permitido? No. ¿La costumbre aplica en materia fiscal? Tampoco. No.
Es más, yo te diría, una simple jurisprudencia aplica en materia fiscal, pues de entrada no, porque por eso está la ley. Así es. ¿De acuerdo? Y por eso hoy los abogados me dicen, oye, si la autoridad te lo observa, pues lo podemos defender. Estamos de acuerdo con eso, pero yo creo que con la tesis que acabo de mencionar, debemos de respetar realmente la parte financiera y la parte fiscal. ¿Y por qué menciono esto, Pepe, Federico? Porque no olvidemos, y fíjense las aristas que quiero sacar, no olvidemos que tenemos que hacer una conciliación contable fiscal. Correcto. ¿De acuerdo? Y curiosamente, algunas partidas contables, como el caso casualmente de la depresión, es un gasto contable no fiscal. ¿De acuerdo? Y por otro lado, debemos de respetar los requisitos de las deducciones, que es precisamente que esté debidamente registrado en contabilidad. Y si alguien se pregunta, ¿cómo acredito que está debidamente registrado en contabilidad? Pues simplemente que aplica las normas de información financiera. No hay más, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas de ustedes se han preguntado, oye, ¿y por qué lo piensan 2 veces de llevarse la mesa al gasto, el escritorio al gasto, la computadora al gasto? Porque realmente no generan beneficios económicos futuros, o sea, que no les tiemble la mano. Ahora, la pregunta que se pueden hacer, y quisiera un comentario de ustedes, oye, la autoridad fiscal tiene los elementos reales para decir, oye, esa mesa no te la tuviste que haber llevado al gasto, debes de registrarla como un activo. O la computadora no tiene que ser gasto, tiene que ser activo, o viceversa. De entrada aquí tendríamos que ver, y la parte importante y fundamental que tendríamos que ver para clasificar si es un gasto o una inversión, sí, es el uso que le vamos a dar y el beneficio que vamos a tener. Claro. Yo creo que esa parte es la parte importante que debemos de asentar y tener un registro que realmente esta mesa me va a dar un beneficio futuro. Si no me lo va a dar, pues automáticamente me lo llevo yo al gasto. Pero siempre debe de existir un registro y de ahí partir para ver, de entrada, si es activo fijo, qué tipo de depreciación voy a aplicar con ella, porque no siempre es la adecuada o la, como decía Fede, ¿no?, en línea recta para todo. Porque al final del día, como bien dice la NIF C6, hay varios métodos para poder depreciar, claro, a tu conveniencia o a beneficio del contribuyente o del cliente, ¿no?, al final del día. Y esa es la parte que muchas veces dejamos de ver. De entrada, checar o verificar que realmente hace un activo fijo o un gasto. Y segunda, ya teniendo que es un activo fijo, checar qué método de evaluación para depreciación podemos aplicar. Claro. Que nunca lo hacemos. Realmente siempre nos llevamos el de línea recta sin verificar realmente el uso y el beneficio que nos pueda dar el bien, ¿no? Lo tomo como comentario, Pepe, y creo que es acertado tu punto de vista, porque en algún momento yo inclusive expuse con los asistentes que hoy tenemos, de que revisando la revisión que nos hace la autoridad, atendiendo las facultades que ésta tiene, finalmente desecha, y esos son los conceptos que utiliza, desecha las deducciones, y prácticamente todas. Y un argumento para que deseche es que, número 1, no están correctamente registradas en contabilidad. Ese es un argumento. Y segundo punto, me dice que las cuentas que utilizan en materia contable respecto a todo lo que integra la contabilidad no son armónicas, no hay armonía en todo esto. ¿A qué me refiero? A que el contribuyente o el contador hace lo que le venga a su mente, que no necesariamente es correcto. ¿Me explicó? Por eso hoy yo parto de una premisa, y es la siguiente: las contribuciones son autodeterminables, y yo agrego, se presumen ciertas salvo prueba en contrario. ¿Sí me explico? Sí, claro. Ahora, sí, no hay que olvidar que dependiendo del tipo de empresa, la depreciación en materia contable o la deducción de inversiones en materia fiscal puede ser una erogación significativa. ¿Me explico? Por eso tenemos que ver las aristas en materia contable para pasar a la parte fiscal. En ese orden de ideas, Fede, yo te preguntaría, ¿cómo puedes acreditar, o en base a tu experiencia, ese beneficio económico futuro para que en su caso el activo del cual hoy hablamos se pueda considerar como un activo fijo? ¿Qué le sugerirías a nuestra audiencia en ese orden de ideas? Pues mira, yo sugeriría que tendrías que hacer como un estudio. En este caso, a lo mejor cuando vas a iniciar un negocio, pues ya tienes una planeación, tienes un estudio de mercado, ¿no? Tienes estudiado a qué te vas a dedicar o qué vas a vender. Y en base a eso formulas
qué tipo de activos o de inversiones vas a utilizar. Claro. Eso se da desde la planeación. En mi experiencia, cuando yo cursé la universidad, había una materia eso de planeación y fijabas gastos fijos, inversiones, el equipo que ibas a utilizar para tu negocio, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte debemos tener muy claro a qué nos vamos a dedicar y darle el enfoque de esos activos, de esas inversiones que vamos a usar, ¿no? O sea, no podemos dices, bueno, este sillón pues, lo tengo porque me gustó y a ver en qué lo uso, si lo uso para recibir a mis visitas o la mesa, la computadora, los mismos celulares, los dispositivos, ¿no? Sí. Si te vas a dedicar vendes por comisión y todo eso, pues obvio a tus vendedores le vas a proporcionar ese equipo. Claro. Pero no va a ser al azar. Pero fíjate qué buen ejemplo pones, porque a propósito de los celulares, fíjense, y se me viene a la mente porque hoy no están por saberlo, pero tuve una fallita en mi celular y me quedé incomunicado un buen par de horas. Y bueno, pues ya viniendo con los ingenieros, los expertos, pues ya me dijeron, no, pues hazle esto y apriétale esto y ya funcionó, como arte de magia. Por eso bien dicen, o sea, no se cobra por lo que hace, se cobra por lo que se sabe, y eso es una máxima importantísima. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, hablando de los celulares, que muchos de ustedes lo consideran como un activo fijo, la pregunta es sensata, señores. Si yo le doy un celular a un vendedor, vean cómo estoy encuadrando mi ejemplo. Le doy el celular a un vendedor, pues la pregunta obligada es, ¿para qué lo va a utilizar? Pues para vender. Claro. Ahora, ¿eso genera un beneficio económico futuro? Pues desde luego. Por supuesto. Entonces, ese celular, independientemente del costo, pues debe de considerarse como un activo fijo para efectos contables y en consecuencia fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si le doy el celular a mi asistente, ¿de acuerdo?, a mi contador, digo, sin menospreciar la actividad de contador, que tiene su mérito, pues a lo mejor nada más para ver, mándame los estados financieros, o dime cuánto me debe el cliente, o cuánto debo de pagar, etcétera, etcétera. Si está vigente mi certificado de sello digital, pero al final no hay un beneficio real que se pueda palpar. Porque es la operación del día con día. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, ese celular, aunque sea el mismo, se tiene que llevar al gasto. Directamente. Y por eso yo les decía, hoy la autoridad puede decirme que ese celular tiene que ser gasto y no activo, o viceversa. Yo creo que no está en condiciones de establecerlo, porque la tesis que decía, hoy, ¿quién me da la respuesta? Las normas de información financiera. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, yo les diría, en base a ese orden de ideas, cada uno debe de cumplir el objetivo que persigue. La ley de renta persigue un objetivo, el código de comercio otro, la SNI persigue otro, y al final del camino pues debemos de hacer un mix para entender todas y cada una de las disposiciones. ¿Están de acuerdo? Correcto. Porque la idea, ¿cuál es, señores? Que si bien es cierto, y lo han dicho muchos expertos en la materia, la ley fiscal no es diccionario. La ley fiscal no tiene que definir qué es activo. La ley fiscal no tiene que definir qué es gasto. La ley fiscal no tiene que definir qué es un costo. Que, por cierto, un activo, que es una de las características emblemáticas, pues dependiendo a qué te dediques, Pepe, pues puede ser gasto, o costo. Puede ser activo, puede ser costo. Por supuesto. ¿De acuerdo? Alguien me decía, y no sé qué comentario les merece esto. Fíjense, voy con un contribuyente y me dice, mira, me cayó un proyecto muy bueno. Es donde uno va aprendiendo. Y me dice, mira, tengo que construir 5,000 casas. Y yo, cuando soy experto en construcción de casas, yo sé la parte contable, financiera, fiscal, pero no la operación de la casa como tal. No sé los cimientos, no sé la varilla, no sé el calibre, el cemento y demás. Y yo preguntaba, de las preguntas un poquito a lo mejor absurdas, oye, ¿cuánto tiempo te vas a llevar en construir una casa? O las 5,000 casas. Y me sorprendió. Dice, me llevo de 1.5 años a 2 años. Digo, ¿neta? Rápido. 5,000 casas en 2 años. A mí se me hace sorprendente esto. De verdad sorprendente. Sí. Pero la pregunta tenía jiribilla, porque me decía, oye, de las 5,000 casas que voy a construir, me voy a comprar una maquinaria, llámase excavadora, llámase aplanadora, lo que tú quieras, y me cuesta 70 millones de pesos. Y la pregunta concreta, ¿cómo procede la deducción? Vean lo que estoy diciendo, la deducción de esa maquinaria para efectos contables y para efectos fiscales. A ver, amigos, ¿cuál sería aquí se lo podría llevar por producción, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y al término de la construcción de estas casas, poder ya ser deducible el total de esta maquinaria y no esperarse a deducir en 10 años el 10%. Claro. Porque aquí bien nos dice la norma C6 que hay varias formas de depreciar, vamos a llamarlo así,
la maquinaria. Entonces aquí entra la parte importante de nosotros en decidir y evaluar esa parte. Claro. Porque por lo general nos podríamos llevar y por lo general decir, pues llévatelo al 10%. Sí, pero no hay que perder, Pepe, para que no caigamos en dudas con nuestra audiencia, de que debemos aplicar la sustancia económica. Claro, por que supuesto. Inclusive hoy vimos también en lo que es el máster en fiscal, ¿de acuerdo? De que hoy debemos de prevalecer o debe de prevalecer la sustancia sobre el efecto jurídico. Sí, claro. Entonces, efectivamente, tú puedes decir al contribuyente, a nuestro asistente, oye, te lo puedes llevar con el 10% cada año. O te lo puedes llevar como costo. No, espérame, entonces ya me confundiste. La sustancia, ¿qué te lleva? Que tienes que integrar los elementos del costo. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Que para efectos fiscales, entrando un poquito a la parte fiscal, esto viene en el artículo 39 como un cargo indirecto. Cargo indirecto. Porque la depreciación, curiosamente, es un cargo indirecto para efectos contables y para efectos fiscales. Igual. ¿Estamos de acuerdo, Sí, Fede? así es. Entonces, en base a esto, pues la maquinaria la voy a utilizar, por eso vine la línea para construir mis 5,000 casas. Entonces, la idea es, ¿la maquinaria que voy a comprar es un activo como tal per se o forma parte del costo? La respuesta es la última, forma parte del costo. ¿Y en cuánto tiempo se va a deducir? 2 años. En 2 años. Correcto. Vean la magia, porque hoy a lo mejor su mente les puede decir, oye, no es cierto, es que la maquinaria se deprecia al 10% y voy a deducirla en 10 años. No, amigo, estás mal, porque no estás aplicando la normatividad contable correcta. Exacto. ¿De acuerdo? Oye, Sí. profe, y Mande. entonces ante la autoridad, ¿cómo le demuestras que tu activo lo vas a depreciar en 2 años? Bueno, lo vas a deducir en 2 años y no a la tasa del 10. Pues ahí viene, Fede, qué buena Tienes pregunta, que hacer. qué buena pregunta. Fíjate, ahí viene, por un lado, los contratos. Exactamente. Por otro lado viene la fecha cierta que hemos platicado. Por otro lado viene la razón de negocios. Por otro lado viene la estricta indispensabilidad, ¿de acuerdo? Y por otro lado viene la tesis que acabo de citar de que la autoridad va y debe de tomar esa normatividad que utilizamos, inclusive así la dice la tesis, de manera consuetudinaria, porque no es obligatoria, porque no viene en el texto de una ley, ¿de acuerdo? Las normas de información financiera no son ley. Entonces, eso se dio hoy por hoy a través del CINIP, ¿de acuerdo? A partir del 2005, que se integró a partir del 2002, precisamente para tratar de regular la contabilidad, porque antes yo te diría, a ver, ¿cómo emitías tus estados financieros? ¿Cómo emitías tus estados financieros? Cuando solamente a alguien se le ocurrió, que forma parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, crear los principios de contabilidad generalmente ignorados, porque nadie los pelaba. Y sí. hoy por hoy ya no, ya se hizo de manera un tanto institucional. Pero si alguien se pregunta, ¿las normas de información financiera son obligatorias? No. ¿Son ley? No. Por eso hoy la tesis, y ojalá la podemos analizar en una próxima charla, de que realmente valorar los términos en cómo está redactada la tesis, donde dice que finalmente se fueron creando y hoy por hoy se hacen obligatorias porque es la costumbre. Por eso hablamos de una consuetudinario, ¿de acuerdo? Y al final de esa costumbre, pues debemos de darle forma a la información financiera. Y por eso hay varios involucrados en esa forma. Está el responsable de la información financiera. Está la persona que va a generar la información financiera, que no es el mismo. Y aparte está el usuario de la información financiera, Exacto. ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, si no tenemos una reglamentación, ¿de acuerdo? La pregunta sería, ¿estamos generando contabilidad? No. Alguien decía, estamos haciendo contabilidad creativa. Y al fisco no le va a gustar esa contabilidad creativa. Entonces, Fede, si hay elementos, yo creo, y hay muchas jurisprudencias, en que si tú acreditas que tu contabilidad está de acuerdo con las normas de información financiera, que el SAT no es experto, ¿de acuerdo? Sí. Pues yo, a través de un peritaje contable, yo evidencio eso, ¿de acuerdo? Y tengo un valor agregado en mi contabilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. Oye, pero también, contador Pepe, por ejemplo, el código fiscal sí te obliga a que tus estados financieros que le presentas a la autoridad tienen que estar realizados en base a normas de información financiera. Entonces, lo que decías a lo mejor ahorita, no hay las normas de información financiera no son ley, no son obligatorias, pero por otro lado, la autoridad sí te obliga a que en base a esas normas tu información financiera esté presentada. Sí, pero fíjate, hoy lo decía y muy buena observación, muy buena observación. Vean, hoy por hoy, en ningún lado, de manera puntual, y nada más tomen como referencia el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde nos obliga a llevar contabilidad, que esa es la sustancia, yo les diría,
en ningún lado de ese artículo 28 diga o dice que la contabilidad se tiene que hacer de acuerdo a las normas de información financiera. No lo dice. No dice. No lo dice. No. Ahora, ¿dónde sí debemos de tener cuidado? Y yo creo que es un elemento que poco a poco se va, si me permiten el comentario, Fede, se va filtrando en la parte fiscal. Y pongo un par de ejemplos. Fíjate, hoy por hoy, si hoy tú presentas una declaración informativa de esquemas reportables, el Código Fiscal de la Federación, que trae poco más de 28 reglas, te dice que parte de toda la información que le presentes al fisco debes de señalar con precisión qué normatividad contable estás utilizando a nivel nacional o a nivel internacional. Y ahí sí, de manera puntual, hablan de normas de información financiera, como primer dato. Segundo dato, en materia de contabilidad electrónica, te invito a que cheques, entre otros, la regla 2815 y 2816 para efecto de integrar la balanza de comprobación. Y te llevarás como sorpresa que también te dice que para integrar la balanza de comprobación utiliza las normas de información financiera, utiliza los principios de contabilidad estadounidense, los famosos US GAAP, o utiliza las normas internacionales de información financiera. Pero fíjate, eso ya viene por resolución miscelánea. Okay. Otro acercamiento lo tenemos ya en Ley Fiscal 2022, Fede, donde se reforma el artículo 28 al hablar de capitalización delgada, que lo hemos platicado en muchos cursos, que dice, hoy por hoy, para que tú puedas hacer deducible los intereses derivados de capitalización delgada, donde vamos a comparar, amigos, el valor del pasivo con la cuenta de capital contable, y hoy la reforma fiscal dice de que debes de elaborar los estados financieros, sorpresa, de acuerdo con las normas de información financiera. Entonces, ¿por qué menciono todo esto, Fede? Y puedo sacar más disposiciones, porque al final del camino, hoy sí, el fisco federal, a través de recomendaciones a nivel mundial, que es la OCDE, el G20, entre otros, ya está indicando que la norma contable debe llevar un orden. ¿Y este orden quién lo propone? Pues las normas de información financiera a nivel local o a nivel internacional. O los famosos US GAAP, que Estados Unidos lleva su normatividad muy de ellos. ¿Están de acuerdo? O sea, quieren ser diferentes. Pero a lo que voy es que tenemos de tener una referencia para darle orden, Fede. ¿De acuerdo? Sí, es como los torniquetes en algún centro comercial, en algún bar, precisamente para que llevemos un orden. De lo contrario, entraría cualquier persona, a lo mejor indeseable. Y hoy por hoy yo creo que sobre esa tendencia va a llegar el momento en que de manera ya muy puntual diga, las normas de información financiera son obligatorias en materia fiscal. Es lo único que nos falta, Fede. Oye, ahora... esto que ahorita que les voy a preguntar, en su experiencia y siguiendo con el tema, ¿cuáles son las prácticas o los errores que debemos evitar en materia de deducción de inversiones? O sea, ¿cómo se debe hacer desde el inicio para evitar hacer las cosas mal? Un ejemplo, ¿no? Sí. Cualquier empresario va a poner su negocio y dice, oye, me compré una camioneta. ¿Y qué crees? Que una parte la pagué con cheque, otra en efectivo, otra con transferencia. Pero ¿qué crees? Que la factura, no pedí factura o la pedí a nombre de mi esposa. Y sin embargo la quiero incorporar a mi negocio. Dime tú si eso se puede. Esa es una mala práctica y que comúnmente se hace, ¿no? Todo el mundo quiere meter su coche, su activo, y no hay negocio que no tenga activos. Así sea el más pequeño, una oficina de un doctor, un abogado, nosotros los contadores, es difícilmente que no contemos con un activo, con una inversión. Pero mira, Fede, y aquí también Pepe comparte nuestra experiencia, fíjate. Hoy por hoy, y les pongo un ejemplo. Hoy vamos con cualquier contribuyente, y el ejemplo claro es que yo tuve una cita el viernes pasado con un grupo de empresarias jóvenes, mujeres, emprendedoras, muy buen análisis se hacían. Y me decían, oye, mira, una en particular, que le mando saludos, tiene ingresos por salarios, tiene ingresos por honorarios y tiene ingresos por arrendamiento. ¿De acuerdo? Okay. En materia, por ejemplo, de honorarios, no tiene un activo fijo a nombre de ella, es una dama. Y sin embargo, algo que siempre me manda son gasolina, mantenimiento, llantas. ¿Me explicó? Okay. Y la pregunta es,
¿Por qué creen que me lo manda? Porque quiere tener más deducciones. Así es. ¿Y por qué creen me lo manda? Porque quiere acreditar el IVA. También. Y dicen que procede porque me están dando el CFDI. Y me dicen, es que tú me recomendaste, contador, que lo debe de pagar con tarjeta, con cheque o con transferencia. En efectivo no. O sea, aparentemente cumple. Ahora, ¿dónde están las partes de análisis? ¿Lo puedes deducir? No. ¿Por qué? Porque no tienes el activo a tu nombre. Aún y cuando tengas la factura endosada, eso no te sirve para efectos ni económicos ni fiscales. ¿De acuerdo? Porque no salió a nombre tuyo, salió a nombre de un tercero. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, pierdes la deducción del activo y de los gastos inherentes al activo. ¿De acuerdo? Pero correcto. ¿a qué voy con esto? De que quieren meter mayores deducciones. Y estamos abusando de ese concepto. Ahora, por otro lado, no hay que perder de vista que es una arista diferente. Diferente sería si yo tengo un activo, Fede, y ya pasaron 4 años, hablando, por ejemplo, de automóviles, equipo de transporte, y puede seguir siendo útil. Y Sí. yo te lo vendo a ti, te lo facturo a ti, te desgloso el IVA a ti, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿él, como segundo tenedor, propietario del activo, lo puede deducir? Por supuesto que sí. Claro. Claro que sí. Claro, porque le estamos generando otro monto original de la inversión en los términos del mismo artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Por eso el comentario, para no extenderme mucho, el comentario que decía Fede al inicio es bien importante. Otra característica de los activos es, una cosa es mantenimiento del activo. Otra cosa diferente es mejora al activo. Y otra cosa es adición al activo. ¿Por qué razón? Porque el mantenimiento se va al gasto. La mejora se capitaliza y la adición se capitaliza. Volviendo con el equipo de transporte, vean, le cambio un motor a mi coche, la pregunta es, ¿mantenimiento es adición o es mejora? Es una mejora. Es una mejora. Una mejora ¿Y por por qué parte es del activo. mejora? ¿Por qué es mejora? Porque va a tener un mayor número de años como vida útil. Exacto. Se Exactamente. le prolonga la vida. Exactamente. Inclusive eso para efectos financieros y para efectos fiscales se tiene que manejar por aparte. ¿De acuerdo? Ya no Así como es, sí, monto sí. original de la inversión original, ¿de acuerdo? Sino como el motor, ¿de acuerdo? Porque alarga Por su vida partes útil. separadas. Correcto. Ahora, ¿dónde estamos? Contestando un poquito también tu inquietud, ¿dónde estamos hoy en la práctica? Por eso tenemos que ser analistas, tenemos que verificar, y también una materia en la carrera que decía análisis e interpretación de la información financiera, que muchos las pasamos por el triunfo. Por ejemplo, vean, voy con un cliente, y es real, es real. Tiene una gasolinera, y de verdad no sé por qué, pero me pasa a mí todo, tanto lo bueno como lo malo. Voy a la gasolinera y simplemente antes de ver la información financiera, no hay que perder de vista que tenemos que utilizar la técnica de cuestionario, observación, ¿de acuerdo? Conocer las narraciones. Y menciono la gasolinera porque era nueva en su momento, tenía sus oficinas en su momento, las bombas, las islas para el despacho de la gasolina, pero llegué a ir en un mes, luego en otro mes, luego en otro mes, y me di cuenta de que estaban construyendo locales comerciales. Y tú para tener una gasolinera, y lo clásico es locales comerciales. Sí, ¿No es cierto? claro. Sí, sí, sí. Y fíjate qué curioso, por eso aplico siempre la máxima. Piensa mal y acertarás. Y le digo al contador, porque el primer filtro es el contador. A ver, contador, quiero que me digas, contablemente, ¿dónde registraste esos locales comerciales? Porque yo no los veo en el activo. Ahora, vean inclusive la pregunta que les voy a formular a mis amigos. ¿Generan beneficios económicos futuros los locales comerciales? Sí. Ustedes díganme. Sí. Claro, porque voy a cobrar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Voy a tener un ingreso. Sí. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, ¿eso es una adición? Claro. ¿Se tiene que capitalizar? Claro. ¿Y saben dónde encontré los locales comerciales? En gastos. En el gasto. Y yo preguntaría, ¿esos gastos son deducibles? No. Vean, porque no estamos aplicando la sustancia económica para efectos financieros. En consecuencia, no está debidamente registrada en contabilidad y en consecuencia no es deducible para efectos fiscales. Oye, es que me costó 500,000, 1,000,000, 2 millones. Eso es tu bronca. Exacto. Para que vean que estamos abusando del tema financiero y del tema fiscal, ¿de acuerdo? Y yo lo decía hoy en su momento, si realmente es un negocio, volviendo con la norma de información financiera, y cito la norma A3, que nos habla de dos ideas.
de los usuarios de la contabilidad y por otro lado de los objetivos que persigue la contabilidad. Y un objetivo real de la contabilidad es que debemos de reflejar la rentabilidad del negocio. ¿Y qué es la rentabilidad? La capacidad de generar utilidades. Ahora, y si tú le metes gastos, porque es la realidad, le metes gastos, la pregunta es, ¿la información cumple con su objetivo de que sea el parámetro para tomar decisiones? Pues no. No. Porque está inflada la contabilidad. No es real al final de cuentas. Exactamente, no refleja la realidad de la empresa. Entonces, por eso entra el comentario que les decía, estamos en una contabilidad creativa. Y si tú no te la crees tu contabilidad, pregúntate, ¿el fisco te va a creer? Hoy estaba revisando, de verdad amigos, estaba revisando un informe que voy a presentar a propósito de la contabilidad y de la parte fiscal. Estaban metiendo 3 gastos y curiosamente son gastos a título de servicios, asesorías. Y cada gasto representa en promedio de 30 a 40 millones de pesos al año. Multipliquen 30 que sea lo más barato por 3, ¿de cuánto estamos hablando? 90 millones de pesos. De entrada, amigos, de entrada, esos gastos así planteados no son deducibles. Y no es que lo diga yo, fíjate, nada más pregúntale a tu contador, dame contratos, no hay, dame fecha cierta, no hay. Dame la razón de negocios, no sabe ni qué es eso. Porque finalmente dice, es que por eso está mi objeto social. No te pregunté el objeto social, te pregunté la razón de negocios. Exacto. ¿Me explicó? Y y así le pido muchas cosas. Dime la relación del costo y del gasto con el ingreso. Y me pone la cara de what. ¿Y qué es eso, profesor? Exacto. ¿Estás de acuerdo, Fede? Porque, digo, suena fácil decir 30, 40 millones. Multiplica 90 millones de mi ejemplo. Por el 30%, ¿cuánto está deduciendo? ¿Cuánto se está ahorrando de impuesto a la renta? 30 millones de pesos. Exactamente. Que 30 millones de pesos a lo mejor a ti te sobra para los chicles, a mí no. A mí no, ya es una cantidad fuerte, Fede. Ya y suena. eso lo podemos proyectar para mega empresas, que en la calidad de cuando van creciendo también sus problemas van creciendo, Pepe, Fede. Y todo esto lo tenemos que analizar, pero bueno, no saliéndonos del tema. Hasta aquí, obviamente, ¿qué sugerirías tú al empresario antes de entrar a la parte fiscal? ¿Qué es lo que deben de cuidar en materia financiera? Establecer a lo mejor una política, si es costo, si es gasto, cómo se presentan los estados financieros, ¿de acuerdo? No hay que olvidar que la depreciación ya registrada contablemente afecta resultados, pero aplicas a una contracuenta que se llama cuenta complementaria de activo, que es la depreciación acumulada. Y mientras un activo fijo esté vigente, ¿de acuerdo? Pues debes de tener reflejado tanto el activo como la depreciación acumulada y no darlos de baja. ¿Sí me explico? Y ya para efectos fiscales tiene otro tratamiento, ¿de acuerdo? Hasta ahí un comentario como sugerencia a nuestra audiencia, Fede, Pepe. Pues yo creo que primeramente, te digo, tener claro cómo se va a registrar ese activo, realmente asesorarse, tener una persona de profesionista que se asesore, que le plantee su negocio, la visión a futuro que tiene o la idea que tiene de su negocio, para que este asesor le diga, oye, pues ok, estas inversiones las vamos a registrar de esta forma, van a tomar este método de depreciación y sobre todo la parte fiscal, la parte de la ley, tienes que cumplir con ciertos requisitos para darle toda esa formalidad y que la autoridad sobre todo no te observe y te crea. Porque también en la declaración anual, pues ahí se va a ver reflejado, ¿no? Claro. Y lo va a cuestionar. La autoridad también sí resguarda sus facultades de comprobación. Entonces, aunque tú envíes tu declaración, ellos dicen, pues quedan a salvo mis facultades de comprobación. Claro. Tener contratos, las formas de pago, el comprobante fiscal, obviamente te digo, cumplir con la normatividad contable para que estén registrados. La razón de negocios. Sí. ¿No? Fíjate, una pregunta a propósito de estos requisitos para los dos. Es muy común que para que no hagan un desembolso mayúsculo, hablando financieramente hablando, se apalancan con un banco o con una financiera, hablando de activos. En particular, por ejemplo, de camiones. Ya no hablamos de autos, camiones, para que sean 100% deducibles. Vamos a pensar que yo soy una empresa, pongo la que quieras, Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz, en fin, cualquiera. Kingwood inclusive, tractocamiones, que realmente no cuestan un peso, Fede. No. Cuestan millones de pesos. Entonces, y esos camiones, desde luego que causan IVA.
¿De acuerdo? Aquí la pregunta concreta es, si yo voy con la agencia y le digo, quiero un tractocamión que me cuesta 3 millones, pero te doy el 10% de enganche, ¿de acuerdo? Y la diferencia me voy a apalancar con una financiera tuya o con un banco. Okay. Entonces, yo te doy el 10% y me financio el 90%. ¿Cómo debe de hacerse el CFDI? Primer pregunta, hablando de forma de pago y método de pago. Y segunda pregunta, ¿en qué momento me acredito el IVA? Que, insisto, no quiero confundirlos, amigos, porque es una pregunta real para muchos. Sí. Oye, es que estamos casados con que el IVA se acredita en base a flujo de efectivo. Y el empresario dice, oye, pues flujo de efectivo nada más desembolsé el 10%. En este caso, como tiene una financiera o está respaldando una financiera para el pago de este tractocamión, el impuesto o el IVA lo hacemos deducible en ese momento. Porque al final de cuentas ya lo están pagando por cuenta de nosotros una financiera. Un tercero. Okay. Entonces en ese momento hacemos deducible ya el IVA. O sea, lo acreditamos. Lo acreditamos, perdón. Okay. Sí, lo acreditamos. Y esto es cierto, amigos, y no es porque el contador lo diga, sino es correcto, porque el artículo 1, letra B de la ley del IVA dice que se entiende efectivamente pagado cuando el interés del acreedor se dé por satisfecho. Yo ya no le debo a la agencia, ya le debo a un tercero. Por lo tanto, la agencia se da por satisfecho, la financiera le paga a la agencia y en ese orden de ideas yo me acredito el 100% del IVA. Correcto. Entonces, como primer dato. Ahora, en base a eso, ¿cómo elaboro mi CFDI? Porque inclusive yo no me lo preguntan, amigos, pero apenas compré un auto chiquito, un tipo Volkswagen. ¿Quién ni los venden? Pues chiquito. barato. Me alcanzó con un cambiecito. Ahora, voy, por ejemplo, y yo lo compré financiado. Y me encontré un error. Porque aun y cuando yo me apalanqué con un tercero, Pepe, me lo dio la agencia con forma de pago, clave 99. Y método de pago, PPD. La pregunta, ¿es correcto? No. Otra vez, no, amigos, ¿por qué? Porque el interés del acreedor ya se da por satisfecho. Yo ya no le debo a la agencia, yo le debo a la financiera, le debo al banco, etcétera. Entonces, tuvieron que haber puesto la forma de pago con el cual yo le pagué el enganche y el método de pago que es PUE, porque yo a la agencia ya no le debo. Y a partir de ahí, que es un rasgo en materia de deducción de inversiones, que aún y cuando no paguen el activo, ¿de acuerdo? Se puede deducir para efectos fiscales sin problema. ¿Están de acuerdo? Correcto. ¿A qué voy con esto? Cuiden el efecto del IVA, cuiden el efecto del CFDI y desde luego tengan mucho cuidado también si rentan autos, porque también hay una estrategia interesante ahí que la misma ley lo propone. Si yo tengo como actividad preponderantes la renta de automóviles, a lo mejor rento Porsche o Lamborghini o Ferrari o un carro chiquito, un Audi, un X, ¿no? Un Passat. Pues ahí no aplica el tope. Cuidado con esto. Es un arrendamiento. Claro. Es un arrendamiento. Pero entonces a eso vamos, señores. Tienen que ver todas las aristas para que vean en qué punto estamos parados. Exactamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, como siempre el tiempo se va volando, ya llevamos 1 hora. ¿Por qué no atendemos unas preguntas de nuestra gran audiencia? ¿De acuerdo? Empiezo yo. Juan Arturo Guzmán Otero dice, si la inversión es en el extranjero, ¿se paga el impuesto solo en otro país o también en México? Bueno, mi querido Juan Arturo, te comento, mira, en materia fiscal, y tomo como referencia el artículo 1, fracción primera de la Ley de Renta, que nos habla de las disposiciones generales, cuando tú tienes una empresa en México y tienes una sucursal o un establecimiento en el extranjero, primera regla, pagas el impuesto en el extranjero, de los ingresos atribuibles del extranjero, ¿de acuerdo? Y deduces lo que corresponda del extranjero. Pero para efectos de la declaración anual, mi querido Juan Arturo, debes de acumular la totalidad de los ingresos independientemente de la fuente de riqueza. Entonces, con eso que te estoy diciendo, los ingresos del extranjero los traes a México. Okay. Y las deducciones del extranjero las traes a México. ¿Sí me explico? Sí. Y ahora, si dentro de esas deducciones están la deducción de inversiones de activos que compraste en el extranjero, pues también van a ser deducibles para efectos fiscales en México. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay una regla miscelánea que te dice que cuando tú tengas un comprobante del extranjero, no tiene que ser un CFDI. Tiene que reunir los requisitos del país donde se genere el comprobante. Correcto, sí, nada más identificando quién te vendió, qué te vendió, en cuánto te lo cobró, retenciones, que puedas poner o no mi nombre o mi RFC o los dos. Con esos son los requisitos para que tú lo puedas hacer deducible en México. ¿Me explicó? Entonces ahí está una pregunta y una respuesta. Okay. Ayúdame, Pepe, con Rodrigo Álvarez. Pregunta, si una empresa compra un montacargas, le aplica el límite de 175,000 y también
si el uso del CFDI lo pone maquinaria es correcto. Aquí de entrada podemos decir que un montacarga no tendrá un límite de 175,000 porque pesos. no es automóvil. Porque no es automóvil. Aquí nada más, antes de que continúes, Pepe, que vas perfectamente, no hay que olvidar que tenemos una ley de tenencia y uso de vehículos. Sí, claro. Y en la ley de tenencia y uso de vehículos, si lo destinamos precisamente para la operación como tal, que puede ser equipo de transporte, montacargas y demás, no se consideran automóviles para efectos fiscales. Entonces, al no ser automóviles, amigos, no les aplica el tope de los 175,000 o 250,000. Pero adelante, Pepe. Entonces, de entrada no es no hay un tope. No hay un tope. Lo que cueste el montacarga se va a mandar a la inversión en este caso. Claro. Ajá. Y el uso del CFDI no tendría que ser como equipo de transporte, tendría que ser como maquinaria, a final de cuentas. Está bien, está bien. Ok, bien. A ver, Fede, ayúdame con la pregunta que sigue. Ok, Ángel Tech dice, ¿qué pasa con las empresas que dan de alta a trabajadores? Simuladamente pagan sueldos en una nómina, pero el personal físicamente no acude a la empresa. Buena pregunta, ¿eh? Ya se parecen las preguntas que nos hace Fede cuando está del otro lado. Sí. A ver, hay un comentario, Fede. Pues es que ahí mismo él lo está diciendo, se está simulando una operación. Ajá. ¿No? Se están simulando una operación porque la intención es deducir una nómina. Claro. Que se está pagando sueldos. No sé si también se estén pagando cuotas obrero-patronales al IMSS. Claro. Y por otro lado, se está beneficiando a esas personas que están pues gozando del seguro social, ¿no? Claro. Bueno, yo agregaría, Fede, ahí, si me permites, los siguientes comentarios. Vean, número 1, no hay que perder de vista que los sujetos de afiliación, porque estás pagando nómina, pues tiene que ir de la mano con seguro social. O sea, es una regla. Impuesto sobre nómina también. Exacto, ¿no? Y los impuestos locales, claro. ISR. Pero entonces, aquí voy con el primer comentario. Si pagas nómina, debes dados de alta el trabajador el seguro social. ¿De acuerdo? Ahora, para que lo des de alta, te tienes que remitir al artículo 12 de la ley del Seguro Social, que te dice quiénes son sujetos de afiliación. Y ahí nada más parafraseando dice, aquellos que se ubiquen en el artículo 20 o 21 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 20 me define lo que es contrato de trabajo, relación laboral, que destaca la palabra subordinación. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás en el artículo 20, eres sujeto de afiliación. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Sin embargo, segundo comentario, si tú con el ánimo de deducir, aunque pagues seguro social, pero no son trabajadores, la misma ley del seguro social te dice que el SAT va a intervenir como un conciliador cuando se facture como nómina, cuando no hay una relación laboral. Cuidado con eso. Y si se acredita eso, pues ¿qué te debo decir? Que como está simulando, todo lo que es la nómina y la consecuencia de la nómina no es deducible. Ahora, y por otro lado, no hay que perder de vista de que se deben de cumplir también, aunque sean salarios, la estricta indispensabilidad, que realmente se preste el servicio, que se relacione el costo y el gasto con el ingreso, que sea una operación real y no simulada, aunque sea tu familia, pagar PTU, pagar Seguro Social, pagar Infonavit, o sea, y todo el protocolo, Pepe, Fede, para que no haya ningún tema. Y la parte, digamos, cruel de todo esto es que no hay que perder de vista, amigos, de que el SAT tiene convenios de colaboración con el Seguro Social y pueden intercambiar bases de datos. Entonces, ahí puede salir todo ese tipo de comentarios, ¿de acuerdo? Y lo que les decía, que la autoridad puede intervenir como conciliador, eso viene en una regla miscelánea, que la regla es la 27145. Ahí viene. ¿De acuerdo? Bien. Vámonos con otra pregunta, Pepe. Okay. Silvia Contreras, una duda. ¿Una persona moral puede hacer deducible la nómina para ISR? Obviamente se paga y se timbra oportunamente. Sí, deducible al 100%. Claro. La nómina no hay mayor tema, ¿eh? No hay mayor tema y es deducible. Sí. Sí. A ver, Fede, otra pregunta. Okay, Rodrigo Álvarez dice, pregunta, si una persona física que tiene una camioneta apenas va a empezar su negocio, ¿puede meter la camioneta como activo fijo aunque se tenga 2 años con ella? Pues ahí, mi querido Rodrigo, sí la puedes meter, pero la idea es, si ya tienes 2 años, ¿quién te la va a facturar? Ya está facturada desde antes. Ya está facturada. Entonces realmente ya no cumplía con ese requisito. Ya no cumple con el requisito. Ahora, si te la endosas, ¿puedes meter la deducción? No. ¿Puedes meter los gastos? No.
Ahora, ahí partiendo con esa misma pregunta, supongamos que la compró hace 2 años, sí pidió factura, la pagó con el método electrónico, pero él pues, a lo mejor hace 2 años no se dedicaba a una actividad empresarial y hoy se da de alta con actividad empresarial, ¿puede ocupar esa camioneta como activo? Fíjate que aquí es una buena pregunta y yo te diría, si eres una persona física con actividad empresarial y ya cumples con los requisitos previos de la camioneta, yo no le veo tema, dedúcelo. Deduce sus gastos, no el activo como tal. Porque hay una máxima que dice, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la compraste hace 2 años y aunque venga tu nombre, hoy la quieres insertar en tu contabilidad, no. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, más los gastos. Nada más los gastos, sí. Porque ya viene a tu nombre, entonces, con tu RFC y demás. Pierde el beneficio, pierde, ¿no? de la deducción. De la deducción. Como lo dice la ley. Exacto. Si no, ahora, sin embargo, si la camioneta la compras como persona física a tu nombre, y dependiendo a qué te dediques, la facturas a la persona moral o la aportas a la persona moral, ahí sí podrías deducir el activo fijo y todos los gastos. Pero dependiendo obviamente qué hagas en ese inter, ¿de acuerdo? Claro. Para efectos de darle la corrección en materia contable y en materia fiscal, sin mayor tema. Sí, y nada más puntualizar como tal, el endoso no surte efectos. No funcionaría. Mucha gente quiere hacer eso. No, porque mucha gente dice, yo tengo un cliente que es un herrero que dice, mira, yo tengo una camioneta, consumo gasolina, aceite, bla, 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 y quiero deducir los gastos. No puedes, amigo, no puedes. ¿Por qué? Porque no tienes el activo fijo a tu nombre, punto. Exacto. De entrada. De entrada. Así es. A ver, vámonos con una pregunta y dice Ángel Tech. Dice, ¿qué pasa cuando se compra algún bien, por ejemplo, un coche usado, sin que proporcionen una factura, pero el pago se hace transferencia electrónica? Volvemos a lo mismo. Si me compras un coche y no te dan factura, lo menos que tienes que hacer es un contrato, viene por regla miscelánea, tienes que presentar una declaración informativa ante el SAT por aquello de la retención del 20% y de acuerdo y ver los montos tanto del precio de venta como de la utilidad para saber si pagas o no impuestos. Así de entrada. Y la consecuencia es a la persona que le endose la factura, ya lo decía Federico ahorita, ¿puede deducir los gastos? No. Definitivamente no. Nada. Exacto. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí se puede hacer, ojo con esto, que esto viene por la miscelánea, si tú, por ejemplo, tienes trabajadores y sus trabajadores tienen coche. Sí. Y si el coche del trabajador lo utiliza para desempeñar mi actividad, yo como patrón, y lo puedo citar en el contrato, yo puedo absorber gastos menores, reparaciones menores, refacciones menores, consumo de gasolina y lo puedo hacer deducible, pero tiene que sentarse por contrato. Siempre es cuando el auto no es mío, es de mi trabajador, ahí sí procede eso. Pero nada más. Pero está topado, está topado en kilometraje y en monto al año, ¿de acuerdo? Eso se podría especificar en el contrato laboral de trabajo, ¿no? Claro. Ahí el trabajador va a estar y va a prestarnos automóvil al final del día. ¿A qué voy con estos comentarios? De que no den nada como falso o como cierto. Simplemente, ya lo decía Fede, acérquense con tu asesor contable, con tu asesor fiscal y como dice mi jefe, vamos a ver cómo sí se puede hacer la procedencia de una deducción. Claro. Porque al final de camino sí se puede, ¿de acuerdo? Nada más hay que ver en qué casos y en qué condiciones puedo llegar a ese cometido. Pero de entrada, así como están planteadas las preguntas, definitivamente no. ¿Cómo deduces algo que ni siquiera es tuyo? Acredita lo primero que es tuyo, ¿de acuerdo? Con una factura. Exactamente, el primer requisito será una factura, ¿no? Claro. Que ni siquiera exista en tu nombre. Sí. Y el endoso no me es válido para cuestiones contables. Así es. Entonces, no. En dado momento, ¿yo qué haría? Fíjense, ¿yo qué haría? Aunque a lo mejor suena un poquito forzado, no simulado, forzado. Si yo quiero tener todos los beneficios de mi auto, de mi camioneta, véndeselo a una agencia o véndeselo a una de esos negocios que están lotes, ¿no? Exactamente como lotes, como concesionarios, que tiene un tratamiento particular, por ejemplo, en IVA. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Pero ya se lo vendes y que te lo revendan a ti o que se lo revendan a un tercero a quien desarrolla la actividad y ya tiene la factura, acreditas el IVA, deduce los gastos, deduce la depresión y no pasa nada. Entonces, la idea es hay que ver cómo sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Exactamente. Sí. En esta pregunta que estaba del trabajador, ¿puedo entender que esos gastos del coche del trabajador los puede interpretar como gastos de viaje?
No. Es distinto. No, es otra cosa. Porque a lo mejor si lo mandas a trabajar a otro lado y se va en su coche, pero paga eso ya tiene un paga tratamiento kilometraje. particular llamado gastos de viaje o viáticos. Viáticos. Aquí estamos hablando de que tú tienes tu coche. A lo mejor yo vendo computadoras, Fede. Yo soy la empresa. Y yo no tengo equipo de transporte. O están muy saturados. Y yo te puedo decir a ti, Fede, a ti, Pepe, oye, tú tienes coche. ¿Por qué no entregas 5 computadoras en Xochimilco? Otras 3 en Polanco. Pero es local. Entonces, en base a eso, yo la gasolina, el mantenimiento, refacciones menores y demás, yo los absorbo. ¿Me explico? Y suena sensato porque al final estás realizando una actividad, de acuerdo, que es complementaria a lo que tú realizas, porque no eres chofer, y al final de cuentas te ayudas tú, me ayudo yo. ¿Estamos de acuerdo? Y deduzco todo lo que gastas. Y estás teniendo un beneficio. Correcto. Que es parte importante de los activos. Que inclusive, fíjate, que en materia laboral, que eso es algo interesante, es un valor agregado. Como la relación laboral se presume de manera permanente, salvo que tengas un contrato por obra o tiempo determinado, hay una forma de escalafón, donde la persona que es el trabajador tiene la disposición, tiene la camiseta puesta, cumple con su trabajo, su horario y demás. Pues yo, ¿a quién voy a voltear a ver primero para el escalafón? Pues a ustedes, señores. Exacto. Porque realmente suman al proyecto de la empresa. ¿Sí me explicó? Sí, es cuando le preguntan en una entrevista, y suena muy interesante, oye, ¿cómo te ves en mi empresa en 2 años? Pues yo me veo como una persona propositiva en la empresa, siguiendo el objetivo, la misión, visión, pero como que suma a la empresa, no a la persona física. Y eso suma mucho, Pepe. Claro, ¿de acuerdo? por supuesto, sí. Entonces yo creo que también por ahí va, ¿no? Por ahí va. Pero Oye. de que se puede deducir sin problema, pero manéjalo por un lado. Gastos, digamos, de trabajo inherentes a tu coche son deducibles para mí, a crédito el IVA. Y gastos de viaje, cuando de entrada salgo más de 50 kilómetros de la periferia de mi trabajo. Ajá. Ya Ahora, como viáticos. Déjame preguntarte esta Venga. para ver como la pregunta muy integral. Ajá. En el caso de que si va a entregar localmente ese equipo de cómputo, Sí. no va a haber carta aporte. No, claro. Y si sale, No, espérame. Hablando de eso, Fede, recuérdate que, si no me equivoco, la regla 27112, de acuerdo a la resolución miscelánea, me dice que te dan como beneficio que puedes transitar por un tramo federal hasta 30 kilómetros de longitud. Sí, claro. Ok. Para que se considere transporte local. Entonces, ahí sí emites un CFDI de traslado o de ingreso según quien lo esté transportando, pero sin cartaporte. Sí. Sin cartaporte. Siempre y cuando reste los 30 kilómetros. Pero ojo, como primer requisito. Segundo requisito es que tu equipo de transporte no debe ser mayor a un tipo de transporte conocido como C2, que básicamente es de 2 ejes hasta 6 llantas, ¿de acuerdo? Con una capacidad de 4 toneladas. ¿Sí me explicó? Porque si rebasa, aunque transites al menos un poco del tramo federal, ahí emites el CFD de traslado con cartaporte. Sí, claro. Entonces, cuidado con ese tema, Sí. cuidado con ese tema. Pero bueno, vámonos con otra pregunta, Fede, Pepe. dice Pablo Ricardes. Buenas tardes, maestro José Antonio y contadores invitados. ¿Cuál sería su recomendación contable respecto a los activos ya depreciados totalmente, pero que actualmente están en uso? ¿Se tendría que dejar con un peso en la contabilidad o hasta que deje de ser útil o se venda? La respuesta es clara y es correcto. Esto viene, si no me equivoco, Pablo Ramírez, y gracias por la pregunta, viene en el artículo 31 en su 6º párrafo, que por cierto tuvo modificación para este año, donde si un activo deja de ser útil, ¿de acuerdo? Que en esta pregunta tiene una característica particular. El activo ya está depreciado, pero sigue siendo útil. Entonces, el comentario de inicio es, cuando un activo deje de ser útil, ¿de acuerdo? Ahí sí le debes de informar al SAT. Ya es una declaración informativa, claro. Exacto, y prevalece el peso que está mencionando. Exacto. ¿Sí me explicó? Excepto que lo vendas para que le vuelvas a dar un nuevo monto original de la inversión. Pero cuidado con esto, amigos. ¿Por qué razón? Vean que una cosa me lleva a otra. Si tú vendes un activo fijo totalmente depreciado o parcialmente depreciado a una parte relacionada, viene otra informativa que se conoce como esquema reportable. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces puede ser una triangulación en una simulación, Fede. ¿Por qué razón? Si ya tengo un tractocamión, hablando de mi ejemplo, que ya está depreciado, pero sigue siendo útil, yo te lo vendo a ti. ¿Para qué? Para que te genere deducciones a ti. Así es. ¿Me explicó?
Entonces, y a lo mejor ingresos para mí, pero Exacto. cuidado con eso porque son partes relacionadas. ¿Sí Y queda aquí claro? también parte importante es de que si ese activo está totalmente depreciado, Sí. ya sus mantenimientos, aunque siga teniendo vida útil, ya no serían deducibles Ah, no, para ellos. espérame, no, cuidado, Sí. que es una pregunta recurrente, fíjense. Y o sí que va una pregunta de mí con jiribilla para ustedes, Ok. hablando de la utilización. Vean, y son dos preguntas que me hacían hoy. A ver, fíjate, el ejemplo claro es un equipo de cómputo, porque tiene 40 meses para su deducción en materia fiscal, Ok. por la tasa del 30% que estamos utilizando. No siendo Recico, amigos, porque en Recico tienen un porcentaje mayor de Así es, deducción. exacto. Digo, nada más para ubicarnos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a pensar que en ese equipo de equipo de cómputo se termina de depreciar en agosto de este año. Agosto. Es más, se termina exactamente el 31 de agosto, para hablar de meses completos. Ok. Pero el equipo de cómputo sigue siendo útil. Ajá. La pregunta es, que es la con jiribilla y contestamos la pregunta que la pregunta nos hace. Si yo quiero actualizar la depreciación por el año 2022, ¿cuál factor de utilización utilizaría? Y les doy dos posibles respuestas. Índice Nacional de Precio al Consumidor de abril del 2022 entre el mes de adquisición o Índice Nacional de Precio al Consumidor de junio del 2022 entre el mes de adquisición. ¿Cuál sería la respuesta? Que esto que estoy preguntando viene como respuesta en el artículo 31 de renta en su séptimo párrafo. Sería abril, por el método de No sé, utilización. ustedes díganme. Porque la mecánica, y nada más, por eso digo, Pepe, una forma de entender lo fiscal es entendiendo la lectura, los conceptos. La mecánica te dice, la deducción de inversiones se actualizará, por eso hablamos de una deducción de inversiones ajustada. Dice, tomando en consideración el mes de adquisición, que ahí no cambia, y te lo vas a llevar, vean, al último mes de utilización. vean, al último mes de la primera mitad del periodo periodo de uso. de utilización. Correcto. Entonces, en este ejemplo, el periodo de utilización es enero-agosto o enero-diciembre. 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 Por lo Correcto. tanto, el último mes de la primera mitad del periodo de utilización, ¿cuál es? Junio. Junio, tienes razón. Porque es la Ahora, utilización, no la vida útil. ¿A qué voy con esto? Pepe me preguntaba, oye, un activo ya quedó depreciado al 100%, Sí. pero lo sigo utilizando. Exacto. Y al seguir utilizando, pues requiere, pues que si toner, si es una impresora, o si requiere gasolina, si es un automóvil, o si requiere mantenimiento, o llantas y demás. Como el activo fijo es deducible, aunque ya no estemos en el periodo de depreciación, los gastos siguen siendo deducibles. Claro, Ok. diferente sería, que también es un análisis que tenemos que hacer, los gastos parcialmente deducibles cuando se ubica en el artículo 28, fracción segunda de renta, cuando hablamos precisamente del monto original de la inversión deducible, que son los 175,000 o los 250,000, que eso en la práctica todo el mundo deduce todo, cosa Sí. que también es incorrecto. Es incorrecto. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Sí, Pero no, bueno. no se saca la proporción. Exacto. Y la pregunta es, ¿quién saca la dichosa No, proporción? pues Nadie, Fede. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer un par de preguntas más para regresar con el tema, Ok. Pepe, Fede. Edoul González, buenas tardes. Si tengo una camioneta al 100% depreciado pero todavía es útil, ya que es con la que traslado la mercancía, la pregunta es, ¿son deducibles los gastos que sigue generando esta camioneta, gasolina, casetas? Es lo que hablábamos Sin ahorita, problema. prácticamente. La son puedes deducibles. seguir deduciendo, siempre y cuando la tengas en tu propiedad, que es otra arista que también quiero comentar. Hoy por hoy tienen que ponerse la camiseta de contador. Por ejemplo, nada más me recuerda una empresa que estuvo ahí por el lado de Jalostoc, donde está la zona industrial en Ecatepec, en donde yo me contrataron como contador, que era un reto porque la contabilidad era generosa. Y decía, a ver, tengo varios equipos de automóviles, que si tenía un BMW, que si tenía un Passat, carros de más o menos de buena gama, de gama alta. Entonces simplemente pues yo curioso, le digo, a ver, enséñame el BMW. Ah, es que no está porque está en el taller. Ah, no te preocupes, espero. A ver, enséñame el Passat. Oye, no está porque se lo llevó el chofer. No te preocupes, ya llegará. Pero al final del camino nunca vi ni el BMW, ni el Passat, ni nada. Aunque hayan facturado al nombre de la empresa, pues no hay que simular, Pepe. ¿Por qué? Porque se ha abusado. Sí. Estos 175,000 o 250,000, si tú te recuerdas hace 20 años, 25 años, a lo mejor estabas chiquito, tú también, Fede. Antes deducíamos los coches en su totalidad.
Ahora, ¿por qué vino la limitante en la deducción? Porque abusamos. Se ha ¿Quién abusado. traía los grandes coches? Los hijos, las esposas, las amantes, las secretarias, ¿de Sí, acuerdo? claro. Porque a mí me constó. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Si quieres hacer deducible un coche y tienes dinero para pagarlo, pues te pongo una limitante. Por eso es importante saber si el auto es gasto o si el auto es inversión. Inversión. Un ejemplo que siempre he puesto para ustedes, amigo, hoy lo pongo a consideración de los contadores. Por ejemplo, y esto es real, en su momento mi firma, hoy ya no, estamos en época de vacas flacas, pero en su momento mi firma compraba automóviles, Fede, y los rifaba, los regalaba. ¿Me explicó? Contablemente, ¿cómo se tenían que haber registrado? ¿Aplicaba o no la depreciación? Porque es un ejemplo real. Este coche lo compro, pero lo voy a rifar, lo voy a regalar. ¿Me explicó? La pregunta ¿es activo o es gasto? Es gasto. Es gasto. De entrada no va a dar ningún beneficio. Exacto, Y exacto. no va a estar intermediario. Exacto. No va a ¿Sí me estar. explicó? Entonces, no pierdan de vista otra vez la esencia, que hay muchas aristas como todo. Por eso hoy tienen que identificar el caso en particular y ver esas aristas para que trabajen de manera correcta. ¿De acuerdo? Ven, vamos a otra pregunta, Fede. Avanzamos, amigos. Alberto Reina. Alberto Reina. Dice, en una empresa están recibiendo 2 FDI por un activo fijo. Ejemplo, el activo fijo cuesta 1 millón. Le emiten el CFDI de 500,000 pesos el mes de agosto Bajamos. y en octubre emiten el segundo CFDI por otros 500,000 pesos. En mi opinión, es una mala práctica que hagan este tipo de operaciones, pero me gustaría porque el deber ser es que un CFDI por el total del activo fijo, pero me gustaría confirmar con ustedes si estoy en lo correcto. ¿Quién nos escribe? No me recuerdo. A ver, bajen tantito, amigos. Alberto Reina. Alberto Reina. A ver, algún comentario de tu parte, Fede, yo expresaré lo propio. Pues aquí lo que está diciendo es que se están emitiendo 2 FDIs por un activo. Se están pagando la mitad y la mitad, ¿no? Ajá. Ahora, ¿eso es correcto? No. No es correcto, mi querido Alberto Reina. Ahora, ¿dónde está el fundamento de todo esto? Chécate el artículo 29, letra A, fracción 7, inciso B del código, que dice que cuando tú ya conozcas la contraprestación y en su caso la compra-venta es perfecta y obligatoria cuando se conoce el precio y cosa, aunque la cosa no sea entregada ni el precio satisfecho. ¿Qué dice ese artículo que mencionaba? Se tiene que hacer una factura por el total de la operación, tipo ingreso. ¿De acuerdo? Y si tú lo cobras de manera diferida o en parcialidades, tienes que dar de manera posterior un CFDI de pago, que es el complemento electrónico de pago. Por lo tanto, te lo desglosan en 2 pagos, ese CFDI yo te diría de entrada que está mal y no produciría la deducción porque no se apega a los requisitos del CFDI que establece el 29 letra del código. Otra contadora. A ver, pregúntate qué descripción le pondría en el CFDI para poder facturar eso. Fíjate qué cosa bien curiosa. Estuve trabajando un tiempo en una agencia de autos revisando básicamente los FDIs y lo hacen constantemente. ¿Y sabes qué es lo que hacen y qué le ponen de concepto? Ajá. El mismo número del carro y el mismo carro para los dos. Pues cuidado, porque se entendería que están duplicando la facturación. Esta empresa en especial tenía pues los ingresos elevados porque al final de cuentas nunca cancelaban las facturas. Metían notas de crédito. No, mal hecho. Peor. Notas de crédito. Entonces sí, esta práctica en las agencias y en mi experiencia sí las llevan a cabo y en las 2 facturas ponen el mismo vehículo. Entonces realmente, y ya después no cancelan la factura, meten nota de crédito. Entonces la diferencia, y estaba en revisión por el SAT, la diferencia que tenía entre CFDIs emitidos y los que él declaró, pues era enorme. Claro. Era enorme. Sí. Pero bueno, vamos a pasar a 2 preguntas más y ya regresamos con el tema para que hablemos de otras peculiaridades. Jessica Rugeiro dice, buenas tardes, pregunta, si mi actividad es centro cambiario y el IVA lo llevo al gasto, cuando tengo un activo, ¿cómo debo registrar mi activo? ¿Debo de incluir el IVA? Bueno, te comento, Jessica. Vean, Jessica. Gracias, amigos. Les mando un saludo y un abrazo a mis queridos ingenieros, que nada más abrazo y saludo, no besos, porque solamente el Charlie manda besos. Pero bueno, Octavio, que es besucón. Mi querida Jessica, vean, debes que establecer de acuerdo al artículo 5, fracción 5 de la ley del IVA, los siguientes supuestos. Si el valor del acto o actividad al cual tú te dedicas está grabado, ¿de acuerdo? El IVA que te trasladan lo puedes acreditar sin mayor problema. Que está grabado pueden ser 3 tasas y espero que no me critiquen, el 0, el 8 en la región fronteriza y el 16%. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto, si la actividad al cual tú te dedicas está exenta,
Todo el IVA que a ti te trasladen, ¿de acuerdo? Aunque se desglose de manera especie por separada, se manda al gasto y el gasto es deducible, el IVA. Y tercer punto, si tu actividad tiene ingresos exentos e ingresos grabados, pero no identificas la compra del bien que estás realizando, tienes que sacar una proporción. Y en base a esa proporción acreditas el IVA. Entonces yo creo que la pregunta concreta es, si tu actividad está exenta, que es un centro cambiario, el IVA que te trasladan lo tienes que llevar directamente al gasto y el gasto es deducible. ¿De acuerdo? Y terminamos de momento con esas preguntas, Fede o Pepe, con la siguiente pregunta. Perfecto. Lourdes Palma. Buenas tardes, maestros. En una cooperativa de producción que su giro es cafetería, ¿cómo se registran las cafeteras, licuadoras, creperas, etcétera? ¿Y qué porcentaje de deducción aplicaría? El uso del CFDI se solicitó otra maquinaria y equipo. ¿Estuvo correcto? Fíjate que ahí, Fede, salvo tu mejor opinión, Pepe, yo te diría que no tienen preciso sus políticas contables. Y pongo un ejemplo de un restaurante que también utiliza vajillas, utiliza loza, utiliza cafeteras, utiliza licuadoras y demás. Por la vulnerabilidad de esos productos que se pueden romper, porque se utilizan a diario las licuadoras, las cazuelas y demás. Correcto. Yo por política las llevaría al gasto. Por política. Sí, la misma NIF lo menciona. Así es. Y además, como dices, son susceptibles de romperse. Totalmente. La licuadora o que no se lo roben, ¿eh? Imagínate, pon cubiertos de oro o de plata. ¿Yo qué hago? Me llevo uno. Sí, claro. Pero bueno, termina tu comentario. Todos esos son ¿qué? Utensilios o herramientas menores. Entonces se puede ir prácticamente al gasto. Pero eso, amigos, lo deben de tener registrado como política contable en sus estados financieros, para que si llega otro contador sepa realmente cuál es el tratamiento contable y fiscal que le está dando. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Más que nada, no es porque no me generen un beneficio económico futuro, porque me estaría contradiciendo. Sí me generan el beneficio económico futuro, pero por el riesgo que corren de que se rompan, de que se pierdan, que se los roben, se siniestren, pues, y obviamente la posibilidad de estarlos reponiendo constantemente, y para ser prácticos, esos activos se llevan directamente al gasto sin mayor tema. Y no creo que pase a mayores. Exacto. Sí. ¿Y vas a comentar algo, Pepe? Sí, simplemente por la utilización del mismo producto, ¿no? Al final del día, constantemente tienes que estar utilizando y no te va a durar ni 5 ni 10 años. Tal vez a los 6 meses tienes que cambiarlo. O menos. Para mandarlo a la inversión, pues como que no. Es que sí es cierto. Yo, por ejemplo, que últimamente, y mando saludos a toda mi gente de Puebla, que hoy está yendo muy, muy frecuente a desayunar, a comer, que ya estamos en la época de chiles en nogada. Es curioso, pero cada que voy a comer, no sé si sea por mi asistencia, al mesero se le cae, por ejemplo, el servicio. O está limpiando la mesa y se le cae el servicio. Entonces ahí se rompen los vasos, se pierden las cucharas, se rompe la loza. Entonces eso es más que prueba fehaciente para que todo esto lo repongan de manera inmediata, que 6 meses se me hace mucho, Pepe. Ya no tendrían cubiertos. No, ya no, exactamente, sí, claro. Se tiene que mandar al gasto sin mayor directo, tiempo, exacto. ¿de acuerdo? Bueno, dejando un poquito, a ver si nos da tiempo, retomamos las preguntas. Quiero avanzarle con otros temas. Vean, hablando otra vez, retomando activos fijos, depreciación, deducción de inversiones, yo les preguntaría a mis amigos, a ver, ¿qué comentario les merece, que siempre ha estado muy, muy, muy en el ojo del huracán? Y pongo como fundamento el artículo 36 de renta, fracción segunda, donde nos habla de la limitación en deducción, que me dice, en materia de automóviles será deducible hasta 175,000 pesos. Y eso lo comparo para que me den sus puntos de vista con el primer párrafo, y si quieren lo leemos, por ahí Pepe trajo su ley, lo que dice el primer párrafo del artículo 31 de la ley de renta, que dice, la deducción de inversiones se determinará, ahí sí, aplicando el porcentaje que sugiere la ley sobre el monto original de la inversión. Y dice, con las limitantes que en deducción establezca la propia ley. Exacto. Entonces, ¿qué jugarían con esos? Es más, Pepe, a ver si lo ubicas para que tengan el dato. ¿Sí? ¿De qué lado la...? O sea, préstenme su ley, amigos, ingenieros. Pero, a ver, un comentario previo ahorita que te acerquen tu ley. ¿Qué comentario te merecería? Jugando con esos dos artículos, ¿qué está limitando? ¿El monto original de la inversión o la deducción, Pepe, Federico? Será la deducción. A ver, leámoslo. Vámonos de inicio al artículo 31, primer párrafo de renta, y luego vamos a leer el artículo 36 en su fracción segunda de renta.
Venga, pues Fer. yo estaba analizando prácticamente ese artículo y luego Sí. esa fracción. Sí. Y como tal, el 31 te limita el monto original de la inversión. Pero si te vas a la fracción del 36, pues podría entender que ya es una regla particular de la inversión, ¿no? En este caso de los automóviles. Entonces, dice, la deducción del automóvil está topada hasta 175,000 pesos. Pero la deducción no me está mencionando que sea el monto original de la inversión. Ok. En mi opinión, Sí. yo podría deducir un auto o los automóviles 175,000 pesos por ejercicio fiscal, sin problema. Ok. Pero ahora, ¿cómo determinarías esos 175,000, que es lo que va a leer Pepe? Artículo 31, primer párrafo. ¿Aplicarías sobre el 175,000, que ese es el criterio del SAT, el 25%, o sobre el monto original de la inversión, que puede ser una cantidad mayor, el 25%? Porque efectivamente yo coincido contigo, el artículo 36, fracción segunda, está limitando la deducción, no el monto original de la inversión. ¿De acuerdo? A ver qué dice el primer párrafo, Pepe, si me ayudas. Del 31 Artículo de 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados por esta ley, sobre el monto original de la inversión, con las limitantes en deducciones que en su caso establezca esta ley, tratándose de ejercicios irregulares. Hasta ahí. Eso que leyó Pepe, amigos, ¿cómo se entendería hablando de automóviles? Vean, yo tomaría el valor del automóvil, 600, 500, 700, lo que me cueste, y sobre eso aplicaría yo el 25%. Ok. Y ese 25%, ahí sí entra la fracción segunda del 36 de renta, y deduciría hasta 175,000 pesos por año. ¿De acuerdo? Que le estoy diciendo, en otras palabras, que en materia fiscal, según la redacción y según la aplicación estricta, yo me puedo comprar un activo fijo que me cueste 700,000 y es deducible al 100%. Sin embargo, el criterio del SAT, y eso también se ventila cuando yo hago una auditoría, porque el CIPRED me dice, a ver, ¿tienes activos fijos parcialmente deducibles? Sí. Dime cómo los deprecia o cómo los deduce el contribuyente. Y la mecánica o la respuesta que quiere escuchar el SAT es a los 175,000 o a los 250,000 que hablamos de los autos híbridos o eléctricos, aplican el 25%. Le digo, no, amigo, porque eso no dice la ley. Dice, aplica el 25% sobre el monto original de la inversión hasta llegar a 175,000 pesos. Entonces, ahí tenemos dos posturas, ¿eh? Lo que dice la ley, que debe de ser de aplicación estricta, y el criterio del SAT. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y por ahí tengo otra pregunta interesante para ustedes. Pero en base a eso, ¿ustedes qué hacen en la práctica? ¿Qué sugieren en la práctica? ¿O cómo lo han visto en la práctica? Porque seguro, cualquier despacho, cualquier empresa, cualquier fábrica tiene activos, autos que rebasan esas cantidades. Seguro, sí, claro. Seguro. De hecho, no hay automóviles nuevos que cuesten eso. Claro. Ese No, monto. no, Ni de hecho, eléctrico, ni mucho menos. No, mucho menos eléctrico, no, 250,000. Pues ya un patín del diablo, llámalo un Chevrolet y demás, cuesta 200, 300, 400,000 pesos, y es un carro que a la vuelta de esquina ya perdió su valor. Sí, claro. ¿No? Pero entonces, ¿ustedes qué sugerirían en base a eso? Porque la redacción dice una cosa y en la práctica el SAT dice otra cosa, ¿eh? Porque efectivamente, y si lo podemos leer, el artículo 36, fracción segunda, limita la deducción, no el monto original de la inversión. Exactamente. ¿De acuerdo? Diferente sería, amigos, que también no lo hacemos, ya lo mencionaba, ¿cómo deducen ustedes los gastos del activo fijo? Ahí sí, toman el monto original de la inversión deducible entre el monto original total, para que saquen una proporción, Fede. Y en base a esa proporción, lo aplican a los gastos inherentes a ese auto y deducen la parte proporcional y acreditan la parte proporcional del IVA. Pero bueno, esos son los temas que tenemos que centrar aquí en este tipo de foros. Pues esta situación es defendible, ¿no? Siempre y cuando también cuentes con un buen asesor, sí, un buen maestro en derecho fiscal como tú, para que pueda darle el respaldo, ¿no? La formalidad de que puedas defender ante la autoridad esa deducción que pretendes realizar. Claro. ¿No? Porque de entrada a lo mejor te puedes, lo haces hasta con miedo. Oye, si me voy a deducir más de los 175,000, pero estás esperando a que a lo mejor cuando presentes la declaración anual a los 2-3 meses ya la autoridad te está requiriendo, ¿no?
Pepe, en ese orden de ideas. Es fundamentarlo, tener correctamente la determinación que vayamos a emitir en este caso. Ajá. Y fundamental tener papel de trabajo para determinación. Claro. Y es completamente, como dice Fede, completamente defendible. Okay. Entonces yo siento que en ese Ahora, sentido sí. Más sin embargo, ajá, en la vida laboral nadie lo hace así. nadie lo hace así. Nadie. Nada más toman los 175,000 por el 25%. Exactamente. Ni siquiera de manera contable. Que inclusive, fíjate, una pregunta también muy sui generis. A ver, vamos a ser, digamos, institucionales. Vamos a ser propositivos. Yo te compro un carro que te cuesta 500,000. La mecánica, siendo conservadores del SAT, dice, no tomes los 500,000, toma los 175,000. Así es. Que de entrada ya está topado. Sí. Y una pregunta concreta. Multiplica los 175,000 por el 25%. Te da 43,000 y feria. Espero no equivocarme. La pregunta concreta es, ¿esa deducción a su vez la puedes actualizar, sí o no? Porque si la actualizas, ya está rebasando el monto, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Que es una pregunta que hoy se me está ocurriendo. Porque también tiene un tratamiento particular la venta de los activos que son parcialmente deducibles. Sí, La claro. mecánica de la utilidad o pérdida no es lo mismo que hacemos en la práctica, ¿eh? Precisamente porque está limitado el monto deducible de esos activos fijos, los 175,000 o los 250,000, ¿de acuerdo? Porque la mecánica tradicional en venta de activos fijos, ¿qué hacemos? Tomamos el monto original de la inversión total, le restamos lo que ya dedujimos y nos queda un concepto que llamamos saldo pendiente por deducir. Ese saldo pendiente por deducir lo actualizamos. Y la cantidad actualizada la comparamos contra el precio de venta para que en su caso determinemos una utilidad o una pérdida por venta de activo fijo. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pero en materia de activos fijos parcialmente deducibles, ¿aplico esa mecánica? O sea, vean hasta dónde tiene alcance el activo fijo, ¿eh? Sí. Pero bueno, contestando esta primera pregunta, ¿el 25% sobre 175,000 se puede actualizar, sí o no? Sí, la misma ley lo dice, que la deducción se ajustará, ¿no? Y te menciona los índices que vas a utilizar para poder ajustar la deducción. Aunque yo rebase los 175,000 numéricamente hablando. Exactamente, sí. Entonces, la respuesta es sí. Correcto, porque así lo permite. Pero no así, Fede, para no confundirlos. Cuando tú en los términos del penúltimo párrafo del mismo artículo 31, tú vendas un activo fijo parcialmente deducible. ¿Por qué razón? Porque ahí ya no aplica la actualización. Y la comparación que tienes que hacer es la siguiente. Dices, del monto original de la inversión deducible, que son los 175 o 250, réstale lo que ya aplicaste. Sí. Okay. ¿De acuerdo? Y la diferencia, sin actualizar, ojo con eso, sin actualizar, lo comparas contra el precio de venta para que determines la utilidad o la pérdida. Y otra vez, la frase célebre. ¿Y en la práctica sí lo hacen? No. Vean que estamos deduciendo cosas que no aplican en materia fiscal. Por eso yo siempre he dicho, o la mejor estás pagando más impuesto, o en estos casos estás pagando menos de impuesto. Por eso nacimiento de esquemas reportables, entre otros. Sí. Vean, o sea, análisis interesante, ¿de acuerdo? Sí, claro. Ahora, aquí estamos en lectura para darle pauta a otra lista. Nada más quiero que Pepe, ya que tiene la ley en la mano, me ubique el primer párrafo que también se maneja por separado del artículo 37, fíjate. De 37 renta. de renta. Sí. Vean de qué hablamos, amigos, vean de qué hablamos. Mientras tomo tantita agüita porque se reseca el negocio. Artículo 37. Venga. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor que no se reflejen en el inventario serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que surta. La cantidad que se recupere se acumulará en los términos del artículo 18 de esta ley. Vean, ojo con esto, amigos. Vean, que esto realmente es un garbanzo de a libra. ¿Por qué razón? Porque nos habla de las pérdidas de activos por caso de siniestro o fuerza mayor. Sí, fuerza mayor. Dice, primera precisión, que no formen parte de los inventarios. Porque el inventario tiene un tratamiento por separado. Sí. Y ese tratamiento está en la fracción 20 del artículo 27 de renta. Entonces, si yo tengo una pérdida de un activo por siniestro, que puede ser un temblor, puede ser un accidente, puede ser un robo, puede ser un incendio o lo que quieran, dice la primera regla,
el saldo pendiente por deducir, ¿de acuerdo? Se actualiza y ese saldo se considera una deducción autorizada para efectos fiscales. Sin embargo, yo preguntaría, que es donde viene la parte de la deducción de inversiones, el tema que hoy nos ocupa. Vamos a pensar otra vez que yo me siniestro, y vamos a cambiar de fecha, me siniestro el día 20 de julio, un camión, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo determino antes del siniestro la deducción de inversiones de ese activo fijo? ¿Y cómo determinaría la pérdida por siniestro del mismo activo fijo? ¿A qué estoy llegando con esto, amigos? Que estamos hablando de dos deducciones. La deducción de inversión, sí, antes del siniestro, que es de enero a julio, que me accidenté el 20 de julio, y ahí queremos resaltar que son meses completos para efecto de la deducción. ¿De acuerdo? ¿Y cómo determino, por otro lado, la pérdida por siniestro? Y se las pongo más interesantes para que no leamos todo el artículo. Porque ustedes se preguntarán, a ver, amigo, entonces ya me siniestré, me robaron el camión y recuperé dinero de la aseguradora. ¿Qué tratamiento le doy a ese dinero? ¿Acumulable o no? Pero lo más importante, si yo ese dinero lo utilizo para comprar un bien análogo al que perdí, la pregunta es, ¿cómo determino la deducción de inversiones de ese bien análogo? Porque también se va a deducir. Sí, claro. Me robaron un tráiler, compro otro tráiler, que también ahí vienen muchas aristas, ¿no? ¿De acuerdo? Lo compro por la misma cantidad que me dio la aseguradora, o sea, no pongo un peso más. O lo compro con una cantidad inferior a que me dio la aseguradora y me queda un remanente. O lo compro con un valor adicional al dinero que me dio la aseguradora. Y cada supuesto en particular tiene sus asegúnes. Sí. Pero bueno, empezando con la primera parte. ¿Hay deducción de inversiones antes de siniestro de este tráiler? Sí. La pregunta es ¿cómo se determina? Pues sería hasta los meses completos de uso. Correcto. En este caso, hasta junio. Exactamente, de enero a junio. Así es. Obviamente la parte proporcional, amigos, que es la parte de la lectura que detuve cuando Pepe nos estaba diciendo. Cuando no se utiliza el activo en todo el año, sigue el mismo tratamiento de un ejercicio regular. Se saca el porcentaje de los meses completos de utilización. Y ahí el periodo de utilización, meses completos sería enero, junio. Por lo tanto, el último mes de la primera mitad del periodo de utilización sería marzo. Julio ya no se considera porque no fue mes completo. Entonces, ahí determino de manera proporcional mi deducción de inversiones, lo actualizo y ya tengo una primera deducción. Y como decíamos, una segunda deducción, saldo pendiente por deducir ya al mes de julio, que incluye la depreciación de enero a junio, me da el saldo pendiente por deducir, lo actualizo y ahí tenemos una segunda deducción para efectos de este activo fijo que se siniestró. Entonces, bajo ese esquema, pues yo diría, y eso me recuerda mucho cuando vino el temblor, creo que del 17, me decía, se perdió mi inventario y me quedó un cristal vivo, rómpelo. De verdad, rómpelo, pues para que lo deduzcas. Me robaron mi camión, no se perdió mi camión, no te preocupes, dedúcelo. ¿Me explicó? Entonces simplemente hay que ver los puntos centrales de este tipo de operaciones para que tengamos un valor adicional, e insisto, en pro de los contribuyentes. No sé si le ha tocado esa experiencia a ustedes, que están muy chavos. No, realmente no. Pero ahí, conforme a lo que dice la ley, ya ves que recuperas la cantidad del siniestro o el seguro. No sé si hay una parte, o te da tiempo la ley en que tengas 12 meses de entrada. En un año. Si pasando ese año... Que se puede renovar un año más, pero entras un año, mi querido amigo. Bien, si pasaras ese plazo, entonces esa recuperación de dinero, esa cantidad, tendrías que considerarla como ingreso. Es que, fíjate, es que debemos de considerar lo siguiente. La misma ley en su artículo 37, que deberíamos inclusive de sacar una charla en particular de ese tema, o de cualquier otra, hay muchos que platicar. Yo te diría, si hoy por hoy ese dinero que te da el seguro lo utilizas para comprar un bien análogo, es un ingreso contable, no fiscal, no acumulable. Sí. Okay. Y tienes 12 meses para decidir. O si ese dinero que te da el seguro lo utilizas, inclusive así lo dice la norma, para redimir pasivos, ¿qué quiere decir? Pagar lo que debes. Tampoco es un ingreso acumulable. Pero si te lo utilizas para otro fin, ¿de acuerdo? Ahí sí, en todos los casos, es un ingreso acumulable. Por eso en la práctica, ¿qué hacen los contribuyentes?
Utilizo el dinero, me apalanco con ese dinero, compro un bien análogo y no lo acumulo para efectos fiscales. Sí, claro. Sin embargo, yo creo que la parte central, Fede, y espero no confundirlo ni a ustedes ni a nuestros asistentes, yo les diría que si compras un bien análogo, en mi ejemplo, otro tráiler, y te puede costar más o menos de lo que tú tenías, lo vas a deducir tomando como referencia el saldo que estaba pendiente por deducir hasta ese tope. Ojo con esto, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Que si el camión que perdiste tenía un saldo pendiente por deducir de 900,000 y te compras otro tractocamión que te cuesta 1.5 millones, solamente ese 1.5 millones lo puedes deducir hasta 900,000. 900. Sin embargo, otra lista. Yo te decía, puedes inclusive invertir más de lo que te dé el seguro. Esa inversión que tú haces de manera adicional, para efectos fiscales, se considera como una inversión nueva y eso sí lo deduces al 100%. Entonces, cuidado con todo esto. Hasta las mejoras, ¿no? Podrías comprar el tráiler y comprar, claro. que una mejora también se puede desde luego, adicionar a la inversión, ¿no? Totalmente. Que por cierto, mis amigos, no sé si lo tengan fresco y si no lo ubicamos, que sería un buen ejemplo, Pepe, búscate por ahí del artículo 31, segundo, tercer párrafo, cómo se integra para efectos fiscales el monto original de la inversión, que por cierto tuvo una reforma para este año. Sí, claro. Mientras tomo mi cafecito porque me estoy quedando Okay. ronco. Sí, pues. ¿Qué comprende el monto original de la inversión? A ver, nada más dime qué párrafo de qué artículo. Párrafo segundo del artículo 31. ¿Okay? Adelante, Pepe, gracias. El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados como motivo de adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por conceptos de derechos, cuotas compensatorias, preparación del emplazamiento físico, instalaciones, montaje, manejo, entrega, fletes, transportes, acarreos, seguros, contrarriesgo de transportación, manejo, comisiones sobre compras, honorarios a agentes o agentes aduanales, así como los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. Claro. Tratándose de las inversiones en automóviles, el monto original de la inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje. Claro. Ahora, gracias, Pepe. Esto, amigos, les quiere decir de que no solamente integra la contraprestación o el valor factura el monto original de la inversión. Si ustedes se dieron cuenta, acarreos, fletes, seguro, instalaciones, honorarios agentes aduanales, impuestos de importación, derechos de importación, entre otros, forman parte del monto original de la inversión. Eso es por un lado, y esto viene como reforma para este año, para efectos fiscales. Segundo punto, no sé si lo tengan frescos, amigos, que también hay que recordar que lo que es el tema del usufructo, ¿de acuerdo? O la cesión de derechos de arrendamiento, ya eso se considera hoy por hoy como una inversión y se puede deducir. Exacto. ¿De acuerdo? Para efectos fiscales, se amortiza. Se amortiza, ¿de acuerdo? Y también hoy por hoy no hay que olvidar que los activos intangibles que nadie los pela, también se consideran como inversiones para efecto fiscal. ¿De qué estamos hablando? De marcas, patentes, nombres comerciales, frases comerciales, ubicación, contratos, etcétera. Entonces todo eso lo pueden capitalizar, inclusive si la memoria no me falla, también reforma fiscal me dice que el 151 bis del Código Fiscal de la Federación, frente a la determinación de un crédito fiscal, hoy la autoridad puede embargar y puede dejar como depositario al mismo dueño del activo intangible. Y se desprende un comentario que se llama depositario infiel, lo que le ha pasado a algunos artistas. ¿Por qué se llama depositario infiel? Porque si tú estás como depositario de tu activo intangible, no lo puedes vender, no lo puedes rentar, no lo puedes trasladar, no puedes hacer nada. Porque si tú lo rentas, lo vendes y demás, pues caes en un delito que se llama precisamente depositario infiel. Y la autoridad, pues obviamente te puede sancionar por ese tipo de situaciones. Okay. ¿De acuerdo? Pero bueno, para cerrar el tema, no sé si veamos otras preguntas, amigos, y con eso cerramos porque ya estamos a 10 minutos de terminar el evento, ¿de acuerdo? Un par de preguntas, o si no, vamos con sus comentarios finales, ¿de acuerdo? Bien, a ver, Pepe o Federico. Martín Ventura Mart. Buenas tardes, maestro José Antonio. ¿Cuál es el mejor método para depreciar un activo fijo? Excelente charla, saludos.
Bueno, como me preguntas a mí, mi querido Martín, yo te diría que el mejor método, y para que no tengas ni problemas contables ni fiscales, el de línea recta. Línea recta, sí. Determina el monto original de la inversión, determina el valor de desecho y determina la vida útil. Sacas una regla de 3 y eso es lo que deprecias. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el mismo método, cumples con las normas de información financiera, cumples en materia fiscal y no pasa nada. ¿De acuerdo? Fede, la pregunta que sigue. Dice Rodrigo Álvarez, pregunta para deducción de inversiones en celulares. Si se vuelve activo fijo, ¿qué tasa de deducción aplica? Pues yo pensaría, Fede, salvo tu mejor opinión, el 30% como si fuera un equipo de cómputo. Porque tiene las mismas características. Combo comunicación, sí, podría exactamente. ser. Digo, a lo mejor luego los celulares, pues su vida útil a lo mejor ya oscila entre 2 y 3 años. Así es, correcto. Sí. Ahora, yo creo que Fede aquí, abonando el comentario de Fede y la pregunta de Rodrigo, yo creo que si hablamos de celulares, hay que ver el uso y el destino que le des al celular para que a lo mejor pueda dejar de ser activo fijo y se convierta en gasto. Y el gasto lo deduces en el momento que compras el celular. Sí, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo creo que eso es lo único que tendrías que reparar, ¿de acuerdo? Sí, ahora, no hay que olvidar que es algo que también nos faltó de comentar, que las tasas que sugiere el fisco son tasas máximas. Que si tú quieres utilizar una tasa menor, se puede, pero tienes que conservarlo siguiendo el postulado de consistencia por lo menos 5 años. Para poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí está el comentario, salvo que quieras agregar más. No, pues creo que sí está todo, okay, todo claro. dicho. Pero, ok, avanzamos con la pregunta que sigue. Ayúdame, Pepe. Esteban Cagal. Duda, ¿el porcentaje de deducción de los activos es anual? Ejemplo, un automóvil es hasta un 25% del MOI y se considera el monto tope de 175, correcto. El 25% de depreciación es anual y el tope máximo del monto original de la inversión serán 175,000. Ahora, un comentario importante. Vean, hay que identificar el régimen fiscal del contribuyente. ¿Por qué razón? Porque en materia de personas morales título 2, las deducciones, inclusive la deducción de inversiones, no lo puedes aplicar en pagos provisionales. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo, Fede? Ok. Sin embargo, en personas morales reciclo y en los términos del artículo 208, sí puede restar para efectos de pagos profesionales las deducciones autorizadas. Y dentro de esas deducciones está la deducción de inversiones. Entonces creo que es un comentario importante que los contribuyentes deben saber. No sé si queda claro. Sí. Pero bueno, pero efectivamente lo que decía Pepe, la deducción de activos fijos es anual. Desde luego que sí, claro. Desde luego que sí. Dice Reina Pérez. Buenas tardes, maestro. Gracias por compartir tus conocimientos. Tengo una duda. Se compró un edificio, pero se comenzó a rentar a los 3 años. ¿Cuándo se debe empezar a depreciar? Ok. Bueno, yo nada más aclaro, y ahorita los comentarios de mis amigos, de que un activo fijo, para que se considere como tal, Reina, debe de generar beneficios económicos futuros. Y creo que tu ejemplo es más que evidente, ¿de acuerdo? Esto lo menciono porque las rentas es un ejemplo de un beneficio económico futuro. Exacto. Nada más, primer punto, valora a quién se lo rentas. Y si se lo rentas una parte relacionada, tienes que tener por lo menos un estudio de precios de transferencia. ¿De acuerdo? Cuando vendas el edificio a una parte relacionada que lo puedes vender o lo puedes aportar, es un ejemplo de esquema reportable. Sí. Ahora, la ley fiscal, ¿qué te dice? Puedes empezar a deducirlo a partir de la compra del activo, o en este caso de la edificación del activo, o a partir de que se empiece a utilizar. Son dos cosas diferentes. Que curiosamente hay una discrepancia en materia de normas de información financiera. Que ahí, por ejemplo, la depreciación necesariamente se tiene que dar a partir de que se empiece a utilizar. Porque me va a generar el beneficio económico futuro. Es decir, no puedo adelantar la depreciación. Y es lógico, relacionando el costo y el gasto con el ingreso. Nada más cuidado. Por eso la necesidad de hacer la conciliación contable fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el comentario, Fede. Muy bien. Dice Eduardo González. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir el método de depreciación para un bien en base a NIF? Pues yo creo, mi querido Eduardo González, yo creo que es dependiendo a qué te dediques, para qué vas a utilizar tu activo, y yo creo que te puede cuadrar perfectamente cualquier método de depreciación. Por ejemplo, yo te diría, si te dedicas a la producción, y creo que el ejemplo es más que elocuente, pues utiliza el método identificado con la producción.
en base a lo producido aplicas la depresión. Y es lógico, porque entre más produzcas, más se deprecia. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora, si no te dedicas a la producción, pues se utiliza, a mí me encanta y me gusta el método línea recta. Pero obviamente pues tienes que ver la parte financiera y desde luego el efecto fiscal, que ahí no cambia. Ahí utilizas el porcentaje máximo que sugiere la ley tan. Hasta ahí, exacto. Sí. Pepe, por favor. Luis Ignacio Cruz, una norma de información financiera debe aplicarse también como tal en la parte fiscal, ya que tuvimos a un auditor que nos obligaba a aplicar la norma financiera y de esta con lo fiscal. Gracias. Pues no siempre va de la mano la norma de información financiera con lo fiscal. Digo, yo he conocido contadores que se apegan más a la parte fiscal y nunca hacen caso de las NIF. Es que, mira, Pepe, yo siempre lo he dicho de la siguiente manera. En materia fiscal como que es una moda. Sí. Y sale algo en materia fiscal y lo vemos, lo analizamos, lo apapachamos, lo hacemos nosotros y después se va enfriando y lo vamos olvidando. Y en materia de normas de información financiera, de verdad que nos da pereza, no la manejamos, no la conocemos y desde luego no la aplicamos. Exacto. Pero como tú bien dices, son dos disposiciones totalmente diferentes. Que ahora, debe llegar el momento en que van a empatar, claro. Porque por ahí viene la conciliación contable fiscal, donde veo el efecto financiero y el efecto fiscal, y que por cierto muchos lo hacen de manera incorrecta. Porque yo, por ejemplo, a título de ejemplo, ¿qué les diría? Hoy vi una empresa que en materia contable acumula, por ejemplo, comisiones, rentas y demás, que es un ingreso acumulable. Y al final lo restan dentro de la conciliación como un gasto contable no fiscal, y en materia de ingresos fiscales no contables lo vuelven a acumular. Yo creo que ahí están perdiendo la esencia, porque hay muchas partidas que desde la contabilidad o se acumulan o desde la misma contabilidad se deducen y no juegan en la conciliación contable fiscal. Pero para no confundirlos, yo creo que el tema de NIPS sí tiene que aplicar para efectos del registro como técnica contable, para que tú le des el efecto fiscal correspondiente y para que acredites el debido registro en materia fiscal para su deducción. Correcto. ¿De acuerdo? Bien. Pues amigos, yo creo que el tiempo ya nos alcanzó. Yo antes de despedirlos quiero que nos den sus comentarios finales de este tema, sus sugerencias, su experiencia y desde luego pues agradecer Fede, agradecer Pepe. Ojalá haya sido interesante tener esa experiencia, porque no mucha gente se enfrenta a una cámara, Sí, claro. Porque sí, claro. Aunque sea un bien inmueble, o digo un bien que no tiene esencia, no tiene alma, pues finalmente impacta. Impone. Porque impone, claro, Sí, porque claro. imagínate hablar con la cámara y demás. Sí. Bueno, gracias por compartir esa experiencia conmigo, gracias por estar con nosotros y comentarios finales, Fede. Al contrario, pues gracias, profe. No hay más que darte las gracias, agradecer también al contador Pepe que estuvo aquí con nosotros acompañándonos y bueno, pues ojalá que haya otras charlas en lo futuro. Este tema de deducción de inversiones es extenso, pero es apasionante y como tal las inversiones es un rubro muy importante en los negocios, ¿no? Tiene peso, prácticamente es donde se va la mayor inversión del socio y por tanto hay que cuidarlo. O sea, no podemos hacer un mal registro, un mal manejo y nada más cumplir por cumplir. Claro. ¿No? Tenemos que estar bien preparados, bien asesorados y darle buena materialidad a las deducciones, ¿no? A las inversiones. Así es. Pues muchas gracias, Fede, por estar con nosotros y espero que no sea ni la primera ni la última. No, ¿de acuerdo? al contrario, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Pepe. Profesor, pues retomando lo que dice Fede aquí, la parte importante que yo veo en las inversiones es determinar, como bien lo dijimos, si es una inversión, si es un gasto o es un costo. Para su perfecta utilización y su perfecta depreciación en este caso y deducción, para que no tengamos ningún problema. Y no hay más que nada que agradecerle, profe. Muchas gracias por la invitación. Al menos yo, y creo que Fede también la pasamos muy bien. Pepe. Y esperemos que no sea la última vez. Muy bien. Okay. Pues gracias a ambos. Y yo, mis amigos, como siempre, que ustedes son la cereza del pastel, no me queda más que agradecer su confianza, su preferencia de estar con nosotros. No quiero dejar a un lado la invitación al magno evento que CADEFI tiene preparado para ustedes el próximo jueves 18 de este mes, en punto de las 9 de la mañana,
semana en el Hotel Sevilla Palace, donde va a estar el foro de preguntas frecuentes en materia fiscal, en materia contable, en materia de defensa, en materia de CFDI, y bueno, van a estar de lujo, porque van a estar por lo menos 9 expositores de gran calibre, de buena línea. Entonces, los esperamos en ese evento, no se lo pierdan. Y bueno, por lo que a mí respecta, agradecidísimo siempre con ustedes por el favor de su presencia, de su atención, y que se ocupen y se preocupen por estar actualizados. Pues bonita tarde, que no se mojen, que merienden algo rico y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y nos saludamos en la próxima. Hasta luego.